mm, mm. A ver, que todo ahí, ¿ves? Greedfall, se ve bien, se me escucha bien y eso, se me escucha bien, se me escucha bien. Perfecto. Ay, pues nada, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. En Nueva City. Así que, venga. Vamos a continuar. Continúa por donde lo dejamos ayer. Que ya tenemos al Vasco, al Capitán Vasco en nuestro equipo. Y creo que voy a hacer lo primero, la secundaria esta de hablar con el contramaestre, ¿no? Que estará aquí. Vale. Pues nada. Y tú tienes pinta un poco de... Ajá. Creía que iba a poder hablar contigo o algo. A ver... La capitanía del puerto. Bueno. Otra costa tiene el palacio para allá y voy a hablar con el tío este para ver qué hacía. The commander succeeded in spite of my failures to deliver our merchandise here. Como que tu fracaso. Como que hemos fallado en... Como que hemos fallado. What? ¿En qué momento fallé la misión? Sí lo conseguí. Está muy bien eso, la verdad. Me ha dado el juego la misión por fallada y no lo he hecho, ¿no? Pues coge por aquí. A ver. Bastante grande el juego dándome la misión por fallar cuando está completada, ¿eh? Pero ahí estamos. Las notas han entrado y eso, pero vale. Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. Si es que lo traigo yo al final el puto barco, ¿eh? Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Joder. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They are well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the Port Authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They are already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A coloured mark will stick out for them to find. Vale. They need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? Encima que me dicen que no he hecho la misión bien o algo, yo qué sé, tío. Sí. Eso es lo que me decís, que es que claramente a ti no te va a caer... No le va a caer muy bien a este hombre.
Let's just say that this will be a little bit of revenge. How are we to know in which warehouse we'll find this damn cargo? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. That won't be necessary. My entire cargo has been placed in the warehouse closest to my ship. And if you wouldn't mind wearing some Nord clothing, we'll be less suspicious. Tengo todavía... The Nords are my family. Tengo todavía la ropa... Era de marinero. Era esta, ¿no? La ropa de los nautas, ¿no? Sí. Uy. ¿Estabas meando? LOL. Estaba meando. ¿Dónde están las puertas? Bueno. Vale. Puedo hablar con vosotros. Este con la ropa de auto, ¿no? No me suena que esta era la ropa del auto, ¿no? Por eso. Tendré que hacer sneaky sneaky. No, these aren't the right crates. Bien. No, these aren't the right crates. ¿Y qué le hago yo, No, these aren't the right crates. Vale, tío. I need a bit of practice. Ah, necesito de verdad agilidad o, bueno, mejor dicho, vigor para saltar eso. Sinceramente. Y ahora que me va a decir que no puedo pasar o algo, ¿no? ¿Verdad? O porque llevo la ropa de nauta puedo pasar. ¿Te pasas diciéndola por lo de la ropa o qué? Me imagino, vamos. Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. That doesn't seem right. It is our Hombre. clients that supply us weapons on Tearfree. You didn't know what was in the crates? No. I don't concern myself with the commander's business. I should take a look into this. I have some friends here that must know what this is all about. Let me know what you discover. Now, let's mark these crates and get going. Bueno. No voy a quitar la ropa todavía, un momentito. Hasta que salga de aquí. No voy a que gelíe. Que gelíe. Que me gusta más la armadura normal y eso. La otra que llevo. Que tengo nuevo. Joder con los consumibles, por favor. He cogido una planta nueva, ¿no? Velador. Vallitas. La caja, la caja. Uy. La caja, la caja. Come closer, good people. The cure in
Obviamente, tío, el luteo, tío, es lo más importante. La caja, ¿para qué voy a dar la vuelta cuando puedo escalar, verdad? Queda más bonito, tío. Hace esto. ¡Gilipollas! Abre la puta puerta, joder. Gracias. Gilipollas. Hello, Hemos Your hecho la... Excellency. We found a way into the storehouse, and we marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? Droga. To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help, and I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ¿Más ask you ayuda? for your help. ¿Más We have ayuda? a serious problem that I did not hear of until Joder. recently. A problem that concerns you closely. Joder, I'm macho. listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants Y no, under the pretext of financing their protection. y no Are es you culpa telling me that the tuya. guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even Joder. been found dead. ¿Pero qué le pasa a la I hope you gente? don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this, Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. La The pica. merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. count on me. I'll take care of it. No, thank you. Pues nada. El hombre con la moneda de plata. Hello, Your Excellency. Hello, Your Excellency. Hello, Your Excellency. Jerónimo. ¿Me deja bajar o qué? What armor that fits you like a glove? Greetings. You look like someone who would know how to use a blade. Le If you're pego. looking for the best steel, you're in the right place. Parece una persona que se pone a una hoja y le pega una puñalada en el costado para que aprenda. And if you have a special request, my associates will be Pa' que glad to aprenda. make it for you. Podría comprar... Hombre, agilidad. No puedo. Pero este sí puedo comprarlo. ¿Y qué? ¡Para comprarlo! Hombre, este es mejor, ¿no? Lo puedo comparar con el que tengo yo, comparar con el arma. Que a lo mejor, yo qué sé. Estaría guay comprarse algo, ¿no? Que no me compró nada. También podría vender cositas. Yo tengo el estilete, que es de 145, y la espada corta, que es de 189. La daga esta vale 326, no puedo llevarla por la puta agilidad de los cojones. Pero esta arma hace 224 y sí la puedo llevar. Y esta que hace 300, pues sí la puedo llevar, la verdad. Pero me quita generación de furia y... Puedo ordenar por tipo... Es que no sé, tío. A ver. Por favor, ordenalo por calité. Ordenalo por calité y ya está. Una espada, a ver, una espada que pegue, pues la verdad es que me haría falta. Todavía no tengo. Este es que pega 224. Y este pega 300. Y tiene una mejora puesta. Esta es la que llevo yo, la espada corta ennegrecida. Lo que pasa es que no hay ningún... Claro, y el estileto sí es lo que tengo yo. Que es exactamente igual. Me compro esta, tío. Me compro el sable. Vamos a comprarnos el sable. Y... A ver, me lo... Armor that fits you like a glove. We'll make it for you.
Vamos a equiparnos el sable... Ah, me la equipa automáticamente el juego. Me la ha cambiado por la... Ay, no hace falta que lleve el estilete para pegarle a la gente por detrás. Puedo ir con... Claro, pues entonces iría todo el rato con esto. Entonces, ¿para qué coño quiero esta segunda arma? No sé, tío. Vale. Voy a ver si tiene una capita. Que no tengo capitas y esas cosas. Entonces vendo el estoque viejo oxidado este, el estilete y el sable. El sombrero a la moda este lo puedo vender al carajo. El de marinero no, pero este sí. Esta armadura la acabo de coger, tiene más, ¿vale? XD. Esta la puedo vender al carajo. Me voy a equipar los guantes, eso. Los guantes. Uy, le acabo de pegar una pequeña puñalada al herrero para que aprendas en cara. Vale, los guantes los puedo vender. Las botas estas son mejores, no las tengo equipo por algún motivo otra vez. Quiero comprar... ¿Puedo comprar una capita? No, aquí no puedo comprar una capita. Que debería de comprar una capa. Bueno, así se va a quedar. Ah, bueno, le tengo que preguntar, ¿verdad? Hablar del... Preguntarle por las torres. I'm currently investigating an extortion case involving the guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No, not at all. De repente soy morena, será por la luz o algo. Someone must have lied to you. Joder. Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. I mean no offence, but you won't be able to do anything. And snitching don't end well. I'm gonna hold on to my business and my life. How about some new armor, Your Excellency? Pero si sabes que... ¿Y el otro? I was told that someone found a merchant's body. Did you know him? Of course. The town isn't that big. We all know each other here. Joder. Poor Renault. We found his body on the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen, it's been months since it happened. An investigation's not gonna bring him back. Joder. You were obviously a victim of these bandits. One of your people. It's precisely because one of our people is dead. Now, you can either because I am not gonna say one. Joder, qué agradable sujeto. Nobody saw Pues ¿sabes qué te digo? Puñalar el pecho. Digo... Custom pieces made to order. La caja. Come closer, good madam. I am pleased to welcome you to the best wine and spirit shop in Tearfredy. La tienda de If you're vino. looking for something to accompany a fine meal, or for a gift for someone, you've come to the right place. Thank you, but I'm not here for that. Preguntarle por la I'm extorsión. conducting an investigation. Some merchants are being extorted by members of the guard. Are you sure? It's probably just a nasty rumour. Someone must have misinformed you. Come now. I am the legate of the congregation. If guards threaten you, I could arrange protection for you. Threats? No, I assure you. Vale, Manolo. I was told a merchant had been found dead. Really? Oh, I didn't know. No one told me about that. What was his name? Come on. Don't take me for a fool. You know very well who I'm talking about. I don't? Really? I don't. So, what sort of wine would you like to pair your food with? You need something Ya strong. veo cómo está la when gente, eating ¿sabes? game. You're obviously terrified. Listen, I've no desire to get... But if you don't help me... I told you, I don't... Me estás diciendo lo mismo. Joder, macho. Increíble ciudad, ¿eh? La caja. Excellency. Es el mismo tío de la otra ciudad. Es exactamente el mismo tío. Immense honor for me to be of service to such noble clientele. What might I do for you?
Es exactamente el mismo tío de la otra ciudad. A este creo que sí le voy a comprar la capita. Capa de marinero me da carisma. A ver, ¿cuál compro? ¿Me dejas ir a del todo? Que quiero ver cómo me queda, la verdad. Wow, son iguales. Me compro la de mercado. Ah, qué guay. No pega nada la capa, pero me da uno más de carisma. I am conducting an investigation. Apparently some merchants are being extorted by some members of the guard. Really? That's terrible. Pero porque eres el mismo tío, porque eres I've exactamente el levied it mismo as my tío del duty otro to lado. ensure the safety and well-being of the citizens of our town. So please, if you have any information, I don't know anything. Really? I have only been here for a few months. Seguro. My partner, who ran the shop before me, had a very bad Ah, pues encounter. este es el que has matado. and you fear the same thing happening to you. Ah, te has matado a ti This is mismo, a what tu happens clon. around here. So I prefer to hold my tongue and do what is expected of me. If you denounce them, we could end this and charge these men for their crime. I can't take that risk. There are so many of them. Also, I would not be able to name them. Now, I would like to get back to my work. What we need is the money to return. Do you understand? We are very... Vale. ¡Ayúdame! Plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of Y these Caprio con un guards derrame comes to de- squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay for your Qué audacity, fea que la capa con el traje que llevo, pero bueno, da igual. And if Me da your uno más de plan carisma. fails, I'll end up like Renault. You don't understand. Carisma, tengo un Are you not tired of 75%. giving them a share of your profits? And do you not want to avenge your partner? He was my friend, and his death really upset me. But I don't want to end up like him. Sorry, Your Excellency. Acabo de fallar un 75% de... And what if I gave you money to pay for it? If the plan fails, you Acabo de only fallar un have to give them that money. 75% de They have no probabilidad. interest in getting rid of those who earned them so much. You are not wrong. ¡Que me ayudes, coño! Es lo único que tendría que decir, pero bueno. Ask of me. But for God's sake, when they threaten me, intervene right away. ¡Que me Fear ayudes, We will not coño! let them When should they be returning? It's hard to predict. Given their habits, I would say in 2 days, maybe. Perfect. I will not fail you. Vuelve en 2 días. 2 días. ¿Hay alguna manera de esperar? Literalmente. O voy a tener que comerme 2 días que... Vender a un mercader por dinero, vender a un mercader por dinero. Guau, increíble. ¿Puedo esperar? Así como concepto. ¿Hay alguna manera en la que pueda esperar? No puedo esperar de ninguna manera. ¿Cómo hago yo para esperar 2 días? Queda un día y 23 horas. ¿Y qué hago? En plan, que te follen, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues vuelve en 2 días. Pues nada. Que le follen. Voy a seguir la misión principal. Porque no puedo esperar, ¿no? Códice, guía, fundamento del combate, pausa, táctica, la brújula, magia de luz. Utiliza la magia de luz y sombra durante tu aventura. El hechizo de éxtasis te permitiría movilizar temporalmente a un enemigo. Los hechizos utilizan maná. ¿No? Que lo de luz era útil. Tu alojamiento... También puedes descansar y viajar, pero no me dice de...
No me dice nada de poder esperar, así que... F. Vamos, sean 2 días reales, me río, la verdad. Este cofre lo podía... Oh, Dios. Te lo puedo saquear en la cara. Así me gusta. Get saqueado. Y tú también. Get saqueado. Ahora con la capita, ¿sabes? Otra con cara de virus. No entiendo tu idioma de mierda. Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnid. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. And so you're a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Porque tiene cientos de... Claro, tiene cientos de pueblos porque es una... Ah, que tengo que echar a alguien para poner esta. Ah, que es una... Si ahora puedes utilizar armas blancas ligeras y armas de verdad a la distancia. Te vas ahí tú porque literalmente hacen lo mismo que yo. No por otra cosa. Aunque me caes bien, ¿no? Pero es que haces exactamente lo mismo que yo, tío. Eres un pícaro. Solo que tú tienes más cosas que yo ahora mismo. Jerónimo. Abrite. There you are, fair cousin. Pero what? What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and ¿Otra vez? Tlamen. ¿Otra vez? Give them my formal regards, that sort of thing. But also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. I request assistance. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Alliance, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. Great horror. So many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, fair cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. Voy a hacer... With you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. My mother es rusa. Along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, fair cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Bueno. Países viejos en un mundo nuevo. Wow. El senescal Manfredo está a cargo de los cuarteles de la Guardia de la Moneda de Nueva Sirín. Es un viejo conocido de Kurt, así como un honorable soldado que defiende los antiguos valores de su gremio a la medida posible. Y ahora la tía esta nueva, ¿no? De Tyr Frati. Siora es una de las hijas de Barney, la jefa del clan Gishran de la aldea de Verdeis, además de su Doneigad. Una joven orgullosa, muy unida a su pueblo y a su madre. Es una chica curiosa, siempre dispuesta a aprender más sobre los colonos. Su conocimiento de cultos y sobre las habilidades mágicas podrían ser muy útiles. Hombre, no tengo ningún puto mago en esto. Ahora tengo que ir a la aldea de esta gente, ¿eh? ¿Tú me cuentas algo? Honor Manawi, do you need something? Tu puta madre por si acaso. The first time you saw me, did you really think I was a native? Aside from the way you dress, you resemble a native.
I have never seen an Onol Manawi amongst the Renagse before. Is it so surprising that I made this mistake? Sí. Preguntarle si tu singular aspecto te hace más atractiva. A ver. No, I understand. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, but your heart is evidently the heart Como of a tiro Renagse. ficha. Anything else? Yo tiro ficha. I've never heard you talk about your father. Cuidado. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So Get we out. usually avoid the subject. What happened to him? Vaya. He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never ¿Los really leones son una recovered from it. metáfora o son leones de verdad? This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? O los leones son los soldados de la alianza del puto puente de los moros. Pero vamos. Si este juego, que se parece mucho al Dragon Age Inquisition, que me recuerda a mí mucho al Dragon Age Inquisition, si es como tal, a lo mejor me puedo cepillar a todo el grupo. Cousin, what can I do for you? Que probablemente solo pueda coger que probablemente solo pueda ser uno, ¿no? Pero la posibilidad de todos está ahí. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly. Pero yo solo digo que la posibilidad de cepillarme a todo el grupo está ahí. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Vaya. Any news of your parents? No, as for my mother, she's. Ah, vale, que había otro, ¿no? ¿O qué? Joder, hay que hacer su nombre. Sus padres. Any news of your parents? No. What the fuck, es lo mismo. Vale. Está el vasco aquí, no está ni en mi equipo. Ah, vale, que viene contigo y tú le dices que se meta en el equipo. Locked. Estaba intentando... Pues tengo llave. I don't have the key. Ah, vale. Digo, tengo llave, yo qué sé. No sé por dónde he venido. Vale, por aquí, ¿no? No, no es por aquí, joder. ¿Por dónde coño he venido? Por esta. Vale. No. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. Pero todo el mundo necesita mi ayuda y el de arriba para qué está. I only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe. Vale. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. Vale, señor Morcillón. Yo haré el trabajo por ti. That gigantic creature that you defeated in Serene. Sí, el bicho que me mató una vez. Specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him. Pues me lo estás pidiendo. Any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Pues me las pedí igual. A ver. Vale. Tengo esta misión que hasta dentro de un día y 22 horas no puedo hacer. Joder, esta es una secundaria de estas de todo el puto juego, ¿no? ¿O qué? Joder. A ver.
En teoría, entre comillas, ¿sabes? Lo que más urgencia tiene es ayudar a esta mujer porque claramente es la que parece que tiene la peor situación y esas cosas, ¿no? Viajar, llegar hasta la aldea. Ah, que tengo que salir del mapa. Viajar, reúnete con el gobernador. Ah, que hay que salir del mapa. Mm, vale. Ah, si presiono, me manda el mapa directamente. Está bien saberlo. Pues nada. ¿Qué te pasa a ti, hijo, Your Excellency, it is an honor. Vale. Creo que he visto algo para lootear. No. Me estoy volviendo loco. Aquí. Allá. Que lootear es importante. Luteo, la caja, la caja. Pues nada, por aquí me tengo que ir. Vale, jopo. Tier 3D se compone de varias regiones interconectadas. Cuando explores descubrirás campamentos que te permitirán descansar y realizar viajes rápidos. Cuando llegas al final de un camino, utiliza la interfaz de viaje para seleccionar el próximo destino. También hay caravanas cerca de las principales ciudades para realizar viajes rápidos de un lugar a otro. Como esto, ¿no? Vale. ¿Y si tiras ahí en plan Alejopo? What? Disparo táctico. Ah, vale, si no apunto se va la boya. Ladrona. Vale, vale. Arcur, le están curtiendo el lomo. Vale, pausa táctica. Trampa y ya está. Ahora os la coméis. ¿No puedo decir que te tomes esto una poción? Poción. Ah, no, la puedo asignar para tirarla rápido. Pues la voy a asignar aquí arriba. No, mejor abajo. El fuego arriba. La trampa a la derecha. Pero no puedo curar a mi compañero yo. No puedo curar yo al puto Kurt. No, no lo puedo curar. La gasto y ya está. Voy a utilizar un hechizo. Pero no sé, tío. Que no pueda, en plan... No puedo curarlo. Ya está. Vale, no sé. Es que no puedo tirarle la poción a él por lo que se ve. Yo le quería tirar la poción al Kurt para que siguiera tanqueando, ¿no? Pero yo qué sé. Que debería de tanquear a este hombre más que yo, tío. Lo que pasa es que, claro, no tiene armadura pesada. Pero tiene armadura fuerte. Además que el juego es tan difícil, eso, no sé. Entonces yo llego al límite y aquí me pondrá una pantalla de carga, ¿no? Ok. Sí.
Vale, Nueva Sirig, Bedrad. La isla de Cher Freddy, San Mateo, Hikmet y Nueva Sirig. Ah, pues sí que son los de la alianza del puente, son los moros y son los leones. Vale, entonces yo voy aquí. Duración del viaje, 5 horas y 51 minutos. ¡Ah! ¡Qué pasa tiempo! Campamento en el bosque. Campamento de mercaderes. Durante los viajes largos puedes detenerte en un campamento de mercaderes ambulantes. Allí podrás comprar y vender objetos localizados de tus compañeros, acceder a tu cofre. El taller te permite mejorar equipo y crear pociones. ¿Qué pasa, amigo? Coño. Very well. I'm listening. Do you remember the story of Jonah? Sí. Well, I'm like him. A donation to the sea. My family also gave me to the Nords. I don't know anything about my real family, except that they're probably affluent and from the congregation. When I was born, the Nords and the merchant princes had a complex relationship. I must have been used to settle a debt or forge a truce, but that doesn't matter. The mystery of my origins has now become an obsession. I need to know where I come from. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander, and then I would be told. But since being laid off, such a promotion seems somewhat improbable. And you want me to help you find this information? You understand correctly. The records of all seamen stationed on the island are in their respective ports. Mine must be in the harbour office in New Serene, and it must contain my family name. But if I go there, I'd be spotted right away. Could you go there and bring the file to me? Of course. But you'll have to come with me to the port and tell me a little more. Right. Also, I don't want any Nords to be hurt in the process. Despite my desire to know my origins, the Nords are still my family. ¿No le puedo pegar una puñalada a alguno? Espérate. Claro. A ver. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Todo el viaje de huerta, no? ¿O qué? Pero puedo... ¿Qué le he dicho? Le he dicho de hacerla ya. Digo, yo qué sé. Eso de hacerla ya, pero puedo ignorarla, entre comillas, ¿eh? Por ahora. Greenblood, there's something I would like to talk to you about. Vale, tío. I recruited a young man for the guard a few months ago. Talented. Very talented. And honorable. I've been tracking his progress, and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard. Precisely. And your opinion has weight. I can see that you're busy with some other matters. We'll see to this later, if you find a moment. Anything else? What is your duty as Master of Arms? Besides teaching us how to fight. What was my La que está cayendo, cagón, tío. It's all in the past now. In truth, you may have guessed it, but my main role was to make sure that nothing would happen to you and Constantine. Without, of course, turning you into some courtiers that are afraid of Sting. You have to be considered trustworthy to take on this role. But alas, it isolates you from the rest of the guards. Always at the courts, but never really belonging to it. I spent almost my entire time with you without seeing my comrades. Anything else? Preguntar sobre tu familia. La que está cayendo, Dios mío. To be truthful, I never knew them. I was entrusted to a wet nurse, a prostitute, followed the troops. I remember her. She was sweet, Pobrecito, ¿eh?
and a good person. She may be the only one who showed me any kind of affection. But that didn't last. As soon as I could hold a wooden sword, I was given a real one and sent to training. Anything else? Joder, lo siento, I tío. must leave you. Porque tu espada está prendida en fuego. La tengo que llevar al vasco por cojones. Por lo de la visión, ¿no? Pues voy a quitar al... Voy a quitar a Kuro y voy a meter a esta mujer. Por los LOL. ¿Tú me cuentas algo más? Do you need something? ¿Me enseñas a hablar ese idioma de mierda? I've never heard you talk. He was the don. What? My Es lo mother. mismo, ¿no? Vale, sí. I must leave you. Pues nada. ¿Esto qué es? Ah, esto es el almacén, un cofre. Mercader. La pistola, ¿cuánto guarda una pistola normal? El rifle también la puedo utilizar. Ah, claro, es que no tengo puesto la precisión. No tengo que subir a la precisión. Me tengo que subir a la precisión, ¿no? Vale, tengo que hacer. Ya tengo un montón de misiones que hacer y todo. Tengo que subir la precisión. Que eso estaba en atributos, ¿no? Aquí. Yo me subí constitución, un puntito, agilidad y ahora te necesito precisión. Que es lo siguiente que voy a subir. Aquí tengo carisma subir y aquí me tengo que subir ciencia. Vale. Puedo continuar el viaje entonces hacia donde yo estaba yendo. Eran 5 horitas y el otro me dijo que eran 2 días. He descubierto los bosques rojos. Mentir Freddy. Vedrad es una zona boscosa situada al norte de la Nueva Siria. Es probable que el color ardiente del follaje de los árboles sea el origen de su nombre insular. Los bosques rojos. Luego son bosques comunistas. Son rojas porque son comunistas. Vaya, hay putos bichos. Voy a hacer un bordado rápido. Ya lo siento mucho porque no se vea, porque viva. Hay bichos. Putos bichos. Hay putos bichos. Son como... Pregunta seria, ¿podremos con él? Oh. Vale, pues sí puedo, sí puedo. Vale, digo yo creía que iba a ser un poco más duro, la verdad. Creía que iban a estar bastante más duros ellos, los bichos. Vaya, este hombre ha muerto. Vale, ¿cuánto queda? Pone cuánto queda las bestias, ¿no? Un marrón, coño, es como un oso fusionado con un jabalí. Esas criaturas descubiertas en la isla se asemejan a los osos y a veces se le puede encontrar en el viejo continente. Poseen defensas muy poderosas que hacen de ellos unas criaturas formidables, de carácter agresivo, muy agresivo, habitan en las barradas la mayoría del tiempo y a menudo rondan por el bosque, aunque pasan casi todo su tiempo en cuevas. Ya he cogido puta mierda, ¿no? Vale, quiero ver lo del mapa. Un día y 14 horas, no me esperaba verlo. Sí, pero puedo continuar, supongo. Estos signos de interrogación. Ah, una zona de acampamento, vale. ¿Y qué tengo que hacer? Acampado aquí. Ah, puedo dormir para pasar el tiempo. Vale, tío. Y viajar desde aquí. ¿Tú eres alguien buena onda o qué? Vale.
Hay un mercader aquí. Ahí está la aldea ya, ¿vale? This is where the spears of all past warriors are gathered. The branches Vale. are reclaimed by the tree and bring strength to the village. Do I want to trade? Do I? Enséñame la puta mercancía. You are Siora's friend. Look, I have beautiful things to exchange. Vale, pues sí, tiene cosas buenas. Sí, tiene cosas buenas. A veces son épicas. Son cosas épicas. Son cosas épicas que la hemos ya ve antes, lo típico. A lo mejor también debería de plantearme en algún momento comprarle cosas a la gente, pero es que no tengo dinero para mí. Hostia. Qué guay, ¿no? Hostia. Incensario. Lo voy a comprar porque es un objeto de misión. Aprovecha el bug. Vale. If you want to trade again, If you want where to find me. You want to trade. Que me encanta la voz. Ahí hay algo para saquear. Monedas de oro, balas y resina. ¿Esto qué es? Ah, esto es un punto de viaje rápido. Vale. Hello there. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I'm the emissary of the Congregation of Merchants. I have come to meet your leader. And you are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekiden Nadageis only a few hours ago. Oh no. ¿A dónde? We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. Pero ¿a dónde quieres que vayamos? Si no sé el sitio. Te puedo sacar algo de aquí, tío. Ahí está. Vale. Eje. In order to go towards Didegiden Nadagis, we must follow the path leading toward the heights into the forest. Eje. Vale. Esto es muy Dragon Age Inquisitor, la verdad me recuerda igual. Wait. We should go left here. It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. Vale. Thanks for listening to me. I fear my mother may have already thrown herself into... La verdad es que no te he hecho ni putísimo caso, creo yo. Hombre, si ha salido bien, es por los loles. Vaya. Oh. No. Ahora, puñalada, puñalada. Quita de en medio, hombre. Sois como una puta mierda los dos, ¿no?
Es para como que sois muy inútiles, ¿no? Os quitan demasiada vida. Y mira que tengo puesta la carisma, que con la carisma se supone que sois mejores, ¿no? Pero yo qué sé. Vaya más osos de mierda. ¿Puedo pegarle una puñalada sigilosa a uno? Vaya bebé. Solo una puñaladita. ¡Pum! Mi disparo ha ido a la mierda, ¿eh? Que me dio el oso. ¡Ay, que me caigo! ¡Ayúdenme! Cada vez que me protejo del oso. Que parece que tengo que... ¡Ah! Ahí estamos. No, pero no le pegues a esta mujer, ¿eh? Sufre el tiro en la espalda. Vale. Bueno, me sube ya a nivel 6. Los personajes aliados se supone que mejoran contigo, pero yo qué sé. A ver cómo son, porque les quitan como demasiada vida. Aunque ellos quitan también y la otra cura. Vaya. ¡Todo el mundo al carajo! ¡Pum! Me llaman el de las trampas. Te están partiendo el culo a la otra. Vale. Vaya. Sí, relájate, ¿no? Relájate, tía. Me cae mejor tu hermana que tú otra vez, ¿no? Anda. Joder, vaya combo, ¿no? You are too late, Ciora. Mother has fallen and we are F. defeated. No. This is not fair. I am so sorry. Who is this woman? She resembles one of us, but is dressed like a Renaigzi. I'm the ambassador of the Congregation of Merchants. I am sorry for your loss. The Congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people? Essel, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies. You show up when the fight was nearly over. Was this part of your plan? Quiere que te mata. These monsters are taking our own. They must make honorable amends. Recordar el ritual mortuorio. We did our best to come as fast as we could, and I fought by your side. Please take the time to at least hear me out. There has already been enough death. And you were wounded. This is not the time for vengeance. You may be right. Me sirve. Waiting for my vengeance will make it taste all this. Así me gusta, esa es la opinión que me gusta. Might I ask you to watch over our own Ciora? I must return to the village. Go on ahead. We will tend to the wounded. Won't we now? Yes. We will do everything we can. And find my mother. Or her body if she is indeed dead. Look at this massacre. How? Find her banner. It bears the symbol of our clan.
Ah, bueno, me sirve. Luteo, luteo. Masacre igual a luteo. Cura a todos los supervivientes. These ruins are very strange. By what name did you call this place again? Dadida Kitten Nadagaze. There was once a battle in the past. Verdad que subí de nivel justo. Victory for our clans. A ver. Strange indeed. These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. Does this name that you gave the ruins mean anything in particular? Yes. A ver, esta está más estilizada. Es más I fashion. would like to dig around a little on the site. We might be able to unearth clues as to who actually built them. Ulg negro. La hermanita. Y puedo subir de nivel. Tengo un punto. ¿Qué me pongo ahora? Aumentar la destrucción de la armadura de la trampa elemental, que es lo que utiliza armas de fuego, destruye más armadura. Patada desequilibra más. Voy a poner puntito de aquí y veis un poquito. This way. There is a survivor. Let's heal him. ¿Dónde? Yo no veo a ningún sobreviviente. Ha muerto en la pila de todo el mundo. Ahí está. Ahí está tu madre. Ah, no. O sí. Vale, pues sí. Joder, tío. Nos conocemos y pasa esto. Es increíble. I beg of you, help me. Still you dare to breathe. How can you hope that I am here to save you? No, What have you done with my mother? pity, I beg of you. I don't want to die. Then answer! Siora! ¿Qué estás haciendo? Pero podrías haberla parado antes. Animarla. ¿Qué cojones? ¿Animarla qué? Hay que matarlo. Look at yourself. You're acting like a beast. Animarla que lo mates, ¿te imaginas? A beast has far more majesty than these monsters who have traded their ¿No? souls. Pero que yo, They que... have taken her. The Queen. They took her. Then she must still be alive. They wouldn't have bothered to carry away a corpse. She would have chosen death before capture. They must have wanted her alive. We must find her. Yo le daba una poción de vida. If the mother is in the hands of the bridge, they'd have taken her to their closest camp. Promise me that we will do everything we can to bring her back. Bueno. Lo haré si me prometes no masacrar a más... no intentar ahogar a más gente, tío. Que nos conocemos hace 5 horas, como bien dice. Un herido. You now have enough strength to return to the village. Find Armand. He will take care of you. Todavía tengo que hacer aquí en plan encuentra todos los supervivientes. Joder, son 5. Where are you? Luteo. Joder, me equivoco porque me creo que estoy... Hombre, quiero encontrarlos a todos, no te voy a mentir, ¿eh? Over there. I think that man is still breathing. Let's Follow make me. sure. You now have enough strength to return to the village. Find Armand. He will take care of you. O sea, yo qué sé, tío, no... Si hay gente viva.
Me ha sacado de comer en cuenta a todos los supervivientes, ¿eh? Parte de la huerta. Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. You now have enough strength to return to the village. Find Arwand. He will take care of you. Vale, la zona de búsqueda termina por ahí más o menos. En plan, a partir de aquí ya no hay más para adelante. Cuando pone la zona de búsqueda ahí... I think that man is still breathing. Let's make sure. You can walk now. Return to the village. Falta uno. Make sure that there are no more survivors. Vaya que estoy de misión humanitaria, ¿sabes? Pero la que salía aquí es monumental, ¿no? Another warrior who survived. I do not think that we will find any more of them now. Vale, pues ya estaría, ¿no? Todos curados y el carajo. Thanks to you. May the grass always be soft beneath you. Que la hierba sobre la que camines siempre sea mullida. Creo que es lo más bonito que me han dicho en mi vida, ¿no? Corazón intacto. Vale. Lo típico. He cogido un hacha de mierda, por cierto. Trabuco pequeño. Es peor que el arma principal. Que el arma primera. Hombre. Me da vida. Me da constitución +1. Resistencia elemental. Muy bien, muy bien, muy bien. Señora. Vas a llevar ropa de los que han raptado a tu madre, porque soy así un ser misericordioso. Bueno. Vamos a continuar un poco, ¿no? Ya sube. Look, there are some. ¿Pinturas rupestres o qué? ¿Qué es esto? This is the first time I've seen these drawings so closely. You have never come here. You certainly seem to know the place. This art is sacred and taboo. Everyone knows where it is, but no one ever comes here. Oh, these colors are so beautiful. I never would have imagined that they could create something so delicate. Who are you talking about? Of those who built these lodgings. That my ancestors vanquished in a past war. You know who they were? I only know the legend. The legend of Didakid and Nadaigith. I'm listening. It is said our people lived peacefully. Until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. They dug great caverns into the earth. Españita, digo, los ingleses, digo. They were evil. The warriors killed so many people that even their own people came to fear them. Here they built a terrible city that spewed out clouds of cinder and death. Our kings and queens were desperate. They went to the heart of our island, and the island heard them. From the woods appeared the first guardian. He was taller than a city, and with el otro allí a lo lejos mirando para acá it atrás. was a guardian of Rat, and the city could not resist him.
Since then, the earth answers our call for magic. And in exchange, we become all Manawi, in keeping with the pacts our kings and queens once made. It is a very sad and terrible legend. ¿Cuál What those sería? people from the sea could have been? People from the continent, no doubt. Our Malachor might well be the cursed result of that war from another age. We have nothing more nor anyone else to find here. I must report all we've Entonces learned tendremos que ir a por la madre de esta mujer, ¿no? Diario. Ah, encontrar a la madre de esta mujer es secundario, ¿sabes? Encontrar una reina secundaria, increíble. Tema. My mother is still held in this outpost near Vigigador. Vigigador. Everything I can to free her from the lion's claws. But you are already busy. Que no, hombre. Que podemos ir a por tu puta madre. Que quiero ir a por tu madre, joder. No puedo ir a por tu madre. Porque estoy busy. My mother is still held. I must do everything. But you are already busy. Anything else? Estoy already busy porque tengo la misión del vasco. Vale. Vamos a hacer una zona de campamento donde ha habido una puta guerra. Así como jajas. Pues sí, parece que sí. ¡Convocar a los compañeros! No, hombre. Vale. Nueva Sirín. Quiero ir a mi casa. A mi casa. No he ido a mi casa en mi vida. O sea, no sabía ni que tenía una residencia. Tenemos 5 horas para hacer cositas. Hola. Una me dice lo mismo todo, ¿no? Lo siento. Voy a venderte cosas. No, así no. Venta. H de Silex. A tomar por culo. Por un momento pensé que me iba a crashear otra vez el juego. Y ya me hubiera molestado bastante, ¿no? Si hubiera crasheado. Obviamente. Que ayer se reinició la Play solo. Que las pistolas no puedo llevarlas porque necesito precisión, tío. Yo lo que tengo es las pistolas reglamentarias, claro. Ahora pues nada. Creo que tengo que hacer primero la misión del vasco para que me dejen hacer las otras misiones, porque tengo que esperar. Mi alojamiento. No sabía yo que tenía una puta casa. Puedo dormir en el suelo, bien. Usar mesa. Pero todavía no tengo artesanía, ¿no? Gavilán pollero. Digo. Esta no es la. Ah, este es el sable. Joder, parece es muy pequeño, ¿eh? Pistola. Puedo hacer muchas cositas. Porque como que es muy pequeña, ¿no? La casa, ¿no? ¿Y por qué tengo que dormir en una puta piel de oso tirada en el suelo, tío? No puedo dormir en mi puta cama. Vale, sí, puedo dormir en mi puta cama. ¿Dónde me hallo? Con la mujer esta con la espada ardiendo, a ver que me va a acabar la casa entera. Mi casa es como un poquito puta mierda, ¿eh? ¿Dónde estoy? Vale, aquí. Voy a ponerme la misión de esta. 1 día y 1 hora, vale. Se me voy a puto mimir. Soy capaz de mimir lo que me haga falta.
6 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas y me hace falta un día y pico. Vuelven 9 horas, tengo que dormir más. No, no puedo dormir más. Me paso. ¿Ahora qué hago yo 9 horas? Viajo y vuelvo. Para que pasen 5 horas. O voy haciendo cosas por aquí. Voy haciendo cosas por aquí, ¿no? Mientras, yo qué sé. Vamos a hablar con el puto primo. Ah, mira, tengo un piso al lado de... Un pisito, un pisito. Vale. Bueno, ya que tengo 9 horas, voy a explorar un poco, a ver si puedo robar cositas en el palacio. Un comedor. ¿Esto será la cocina a lo mejor? Sí. ¿Ves? ¿Ves cómo puedo robar algo? Jamones. A ver. Una biblioteca en la que no puedo leer nada. Perfecto. Me ahorro el mucho texto. ¿Y esta habitación qué cojones es? Oli. Vaya, aquí hay... Hablar con trabajador. Wow. ¿Qué hago aquí arriba? Aparte de seguir escalando. Y que haya bugs de iluminación. Increíble esto. Ah, it's blocked. It's blocked. Pues nada. Se me transparenta la... Bueno, se me transparenta. Me atraviesa la capa la camisa. Adiós. Yo que quería explorar el palacio. Lo guapo es que puedo forzar la cerradura delante de la cara de tu primo. Si quisieras. Cousin! You have returned to me. Your absence was sorely felt. You don't appear to be in top form. Are house intrigues keeping you from finding proper sleep? No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. We were not able, alas, to stop the clash between the forces of the Alliance and Siora's clan. We arrived at the village and battlefield too late. The Queen fell. I'm extremely sorry for your loss, Princess. Thank you. My sister. Pero si tú, hemos dicho, hemos quedado en que vamos a ir a recuperar a tu puta madre. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured. You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins. The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I am certain was a fresco. Continental hands. Really? And how ancient are these ruins? Could they date back to the first landings of the Bridge Alliance? They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them. About a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Nords? It is not our custom to found a landlocked settlement. We have our islands and it is enough for us. If they are ancient, perhaps your people once practiced older customs.
This story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Morange. You should go and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? Nada. Ahora me dan por fallar la misión de la madre porque he dicho que la madre es que la reina ha caído, ¿sabes? He dicho, la reina ha caído. Y bueno. Locked. Pues nada, voy a... Interroga a la señora. A ver, en plan, no, pregúntale. Interrogan. Increíble, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué son los aposentos de su majestad o qué? Vaya. Sí, pues son los aposentos de su majestad. La llave del despacho de Constantine. Increíble. He entrado en la habitación de mis primos. ¿Qué escondes? Constantine, ¿qué escondes? ¿Qué escondes, Constantine? ¿Puedo utilizar la llave, por favor? Gracias. Ábrete. Ah, no, si es lo... Ah, wow, increíble, ¿eh? Me acaba de cambiar la vida abrir esta puerta. Amazing, ¿eh? Me encanta que pueda explorar tanto y no haya nada. Oh, no, el váter. Ah, no, esto es la ducha, supongo, ¿no? ¿Pero dónde está el váter? Que no había váter, ¿no? Pero ¿dónde está la letrina? Me queda mucho para las 6 horas y 12 minutos. He vuelto. Your Excellency, such elegance. You really are honoring your uncle. Has visto qué elegancia, que no combino colores ni de coña, pero... El señor de Morcillón está 1 metro arriba. Ratatatarata. La señora naranja está por aquí. Vale. Espino. Good day, Lady Morange. Do you remember me? Of course, Lady de Sardet, isn't it? I hope that you and your cousin have grown to like it here. But I have little reason to believe you have paid me a visit to exchange civilities. Can I be of service? Preguntar sobre... What do you know about the ruins found to the northwest of here? The site that the natives call Didakidnadagase. Sí. That is not how we pronounce it, but yes, we are speaking of the same place. Your language is difficult to master, but I find it fascinating. Difficult to master. To answer your question, I had countless questions about the place when our explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance to continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island.
I even questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the Nauts, but they're not known for building large towns, less so cities. There are other ruins on a cliff to the east of here. ¿Y por qué no habéis Perhaps they ido? hide the key to this mystery. I hoped to organize an Ah, bueno. expedition, but the region is dangerous and hard of access. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. If the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to look for answers. Can I help you with any other matter? No. My lady. Por ahora, no. Porque no quiero continuar, voy a hacer esta en 5 horas. Oh, no. Nadie tiene la cama hecha, joder, vaya vagos. Voy a ir un momentito a beber agua. Ahora vengo. He vuelto. A lo mejor tendría que haberlo dejado sin pausa, ¿no? Que aquí no puedo hacer mucho, ¿no? Puedo intentar hacer esto mientras. Ay, lo que pasa es que creo que soy subnormal y vendió la ropa de marinero, ¿verdad? ¡Ah! Gilipollas, Irra. Soy un subnorgay. Voy a guardar la partida por si acaso. Here we are. We have a good view from here. The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a Naut and go through the back door, but someone may recognize you inside. I'll need to be much more discreet. A potion. Una potion? Una potion? Option, yes, but since I'd rather avoid hurting any Nauts, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine? Qué pesado con dormir al guardia, que no tengo It's a ciencia. proven technique, and I can assure you they do not sniff the wine before drinking it. No tengo ciencia. Let's get a sleeping potion. Then we'll go see Dieter. Digo, es que no tengo la ciencia para hacer las pociones, me la tengo que subir, tío. Pero que hijos de puta, tío. Vale. Tú vendes la... It's such a
Have you seen anything to... Ay, puedo comprar a 4. ¡Qué alegría! Ahora, ¿dónde está el bordel? Un cofre. Brother. Espera. ¿Me va? ¿Dónde está el nota, Pero ¿por qué las casas están conectadas? Me da rabia. En plan, no es que me dé rabia, es que me raya, tío. ¿Por qué? ¿Dónde está el tío? Para abajo. ¿Hay alguna manera que te haga ir para abajo? ¿Por aquí? This part of the establishment is reserved for regular customers who paid an entry fee. Sorry, but I can't let you in. In that case, allow me to pay the fee. We're delighted to have you as a regular customer, Your Excellency. Have fun. Voy a tener que poner el streaming para 18. No creo, ¿no? Yes, why? You looking to have a good time? It seems like you are sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dita, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We Ojalá. were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Intentas convencer la carisma. Tabasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. San Mateus? I would have to recruit. Toma mi carisma. That would be interesting. So then, we agree. Yes, that's fine. Tonight your friends will receive their delivery, seasoned. Now, give me the sleeping potion. No, give me the sleeping potions. Thanks to Dita, you should be able to slip into the Harbor Master's office after dark. But you should still dress as one of us, just to make sure you avoid confrontation. Good idea. I'll see to it. Pues tengo que ir a comprar un de estos de marinero, tío. Si lo venden, claro. Hello, Your Excellency. Very well. Me encanta que te dejen hablar con alguien para nada. Déjame pasar, que me da igual, que me diga. Vale. Vale, voy a ir al herrero, no, pero por donde estaba el nota este, el... Tiene que tener una ropa de nauta. Es que tener la ropa de nauta, ¿verdad? Porque es que si no me voy a morir.
La ropa de marinero, dime que tienes la ropa de marinero. Cago en mi putísima madre. No tiene la ropa de marinero. No tiene la ropa de marinero. No. Me voy a morir. Bah, no puedo hacerlo ahora mismo. Le puedo quitar la ropa al vasco y ponérmela yo, ya fuera de coña. Yo cojo. Vale, espérate. Vamos a ver si puedo liar, si puedo hacer... Eran 2 horas, ¿vale? A ver. Que yo compro la armadura más pocha que tenga. Voy a comprar la de grumete por si acaso. Que no sé si sirve. Vale, yo compro la de grumete. Y a este hombre le pongo esta. Ay, espérate. Espérate, vale. Que hace falta constitución más uno para ponerte esto. Ahora yo cojo esto. Y me puedo poner esto. Y ya voy vestido de los nautas. Hola, buenas. Que tengo que ponerle... ¿Qué tal está el juego? Decente. No el... Está entretenido, la verdad que está entretenido. Le he echado ya 4... Llevo ya 4 horitas, cerca de 5. Sí, no, es como un Dragon Age Inquisition si lo has jugado. No es un juego que sea no es un juego que sea espectacular, pero no sé, por lo que tengo ganas de seguir jugando. Así. Eso es bueno, que no tengan ganas de dejar el juego, la verdad. Pasa que ahora la he tenido que liar un poquito con la ropa porque he vendido una polla. Vale, no puedo esperar. No puedo esperar porque tengo que... No, sí, decente, bueno. En plan... Decente... Con decente me quiero referir a que tiene a que no es un juego que... no es un juego que por ahora... Bueno, por ahora. Vamos, que yo creo que con 4 o 5 horas que llevo... Creo que con cerca de 5 horas que llevo jugado yo creo que es suficiente. No es un juego que sea increíble. No tiene unas mecánicas... Sí, pero digo que no tiene unas mecánicas profundísimas ni nada por el estilo. El combate es muy simple. Para ser un RPG igualmente. El combate es muy simple, pero... No sé, no está del... Por lo menos divertirme lo está haciendo, vamos. Así que yo no me quejo. Ahora que me han dado la misión esta, sí, ya la estaba haciendo, joder. Tengo que ir al puerto. Cuando tengo que esperar a 2 horitas de juego. En plan, el trailer parece que está guapo. Tiene cosas chulas. En plan, yo no he visto el trailer, yo no sabía cómo era hasta que la han dado con el PlayStation Plus. Sabía que era un RPG, sabía que era un RPG normalito y... Ahí está. Nos vamos como el... Es como el Dragon Age Inquisition, un juego de echarle horas, de jugar, que si te lo pasas bien, pues vas a echarle muchas horas y te vas a pasar el juego, vas a jugar 30, 40 horas y si no te gusta el juego y no le quieres dedicar tu ratito, pues, o si no tienes tiempo para jugarlo, no creo que merezca la pena, la verdad. A no ser que te pongas el juego en fácil, en normal y vayas todo el rato a las misiones principales, que es una cosa que yo no hago. Pero no sé si a otra persona le gustaría hacerlo, pero... Pasa que ahora mismo estoy esperando
tengo que esperar y no puedo dormir para hacer pasar el tiempo, tan poco tiempo. Claro, a ver. Porque claro, es que todas estas misiones no las puedo hacer. Por ahora. En plan, porque se me va a pasar el tiempo, así que tengo que esperar a que pase la hora y 30 minutos esta. Sí, puede ser mago, guerrero o pícaro, entre comillas, pero vamos, que puede ser. Yo básicamente soy un pícaro, pero aquí tienes las habilidades y te puedes subir la que te dé la gana, en plan. Por ejemplo, yo que empecé con la clase de técnico, creo que se llama en ese juego, la del pícaro, te dan las armas a una mano, las armas blancas, las pistolas y te dan las trampas. Pero si tú quieres jugar un pícaro con un mandoble, pues puedes. Lo que pasa es que te gastas 2 puntitos de nivel y desbloquear las armas pesadas pues llevar. Luego está el tema de los atributos estos que sirven para las armas y las armaduras, que dependiendo de la clase te recomienda subirte uno más, pero te puedes volver a subir lo que te salga del nepe. Y luego están estas cosas, los talentos, que la verdad es que sí son importantes. Y hombre, limitan un poco lo que puedes hacer, porque yo por ejemplo me puse la primera vez cuando te creas el personaje me puse a abrir cerraduras y pude abrir un montón de cofres al principio, que si no puedes abrirlo. Pero luego por ejemplo había una misión que me pedía ciencia para hacer unas pociones y unas cosas y no podía hacerla y tuve que encontrar otra manera, no sé qué, no sé cuánto. La carisma te añade opciones de diálogo, hace que los compañeros peguen más, se supone, no lo he notado. Con la intuición también te abre opciones de diálogo. Con la artesanía es para mejorar objetos, es otra cosa que me voy a tener que poner por cojones, porque es que si no puedes mejorar los objetos. Que yo creo que estaría bien mejorarlos. Y luego vigor sirve para saltar. Por ahora yo lo único que he visto que te pide vigor era un mini puentecito, que en plan un hueco entre dos andamios como estos, que había dos huequitos, había un huequito entre dos medios y me pedía vigor para saltar entre medio, que no lo tenía, así que no lo puede saltar. Y luego pues del personaje eso, aquí las estadísticas y todo, tienes maná y tienes cosas. Luego tienes los niveles de relación con las distintas facciones, luego te ponen las estadísticas. Y claro, pues eso. Luego los personajes puedes ir con 2 compañeros de grupo, también puedes cambiar el equipamiento de tus personajes y a los compañeros del grupo. Luego el mapa, que le pueden dar por saco al mapa, puedes viajar entre las zonas del mapa y van pasando las horas. Sí, no, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque me dijo un amigo que era una castaña y dijo, lo voy a probar por si es una castaña o no, pero ha resultado que es un juego competente. Y pues nada, es lo que pasa. Pasa que tiene sus cosillas, no malas, sino limitadas, ya que se le ve, por ejemplo, el combate. El combate es exactamente igual que el del Dragon Age, de pega y tienes lo guay es que tienes igual que es que es exactamente igual que el Dragon Age y tienes el parar el tiempo para decidir tú qué hacer. Lo que pasa es que por lo que he comprobado no le puedes dar las órdenes a tus compañeros, tampoco sé si le puedes, porque intenté dar una poción antes a un compañero y no me dejaba. Creo que por ese estilo va un poco más por libre, ¿no? Los compañeros y tal, pero no sé, no es molesto, la verdad. Eso sí, vuelvo a compararlo con el Dragon Age Inquisition. Te vas a hartar, ¿eh? Luego una cosa graciosa que me hace mucha gracia de este juego es que las animaciones faciales de los personajes son horribles. Son jodidamente horribles las animaciones faciales. Hablan todos como si estuvieran hablando así. La boca es muy exagerada. Dragon Age, el Inquisition, fue un juego de este estilo que sacaron hace... Creo que fue en 2014. Creo que encima tiene el GOTY de 2014. Es otro juego es otro RPG de este estilo en el que vas con tu grupito, vas viajando por partes del mapa, vas haciendo las misiones y tal.
Sí, tú imagínatelo como un... Imagínatelo como este juego, pero en vez de estética piratesca, básicamente, que es como este juego tiene estética pirata y de colono y tal, el Dragon Age es más medieval y más fantástico, hay dragones y cosas, aunque en este juego, en la isla esta hay bichos que como que desentonan relativamente con el... entre comillas. So, Yes, Your Excellency. He gave me 24, which means that the entire Pero bueno, gang could appear hay bichos especiales, en plan criaturas que for their arrival. And son rest assured, fantásticas. I will not No let es realista el juego. Puedes hacer magia y esas cosas. Así que... Es más, al principio, al final de la primera parte del juego, en plan de lo que viene siendo el tutorial, que es una cosa en la que tú no ves nada, te sale esto, que es como mini jefe antes de pasarte la primera zona, es una cosa así, que te hundiñan por toda la cara. Pero bueno, la verdad es que para pasar unas horitas tienes bastante juego, la verdad, para horas. Y para horas y para horas tienes. I moved heaven and earth to collect the sun, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay. leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard. You're nothing but bandits in disguise. Yield without a fuss, and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows. Do you think we're pushovers? Bueno, que ahora se va a ver un poco el combate, pero vamos, que el combate, lo que digo yo, que no brilla mucho por la complejidad del combate, ¿no? Este parece un poquito más fuerte. Cuando digo parece, es un poquito más fuerte porque me acaba de reventar la vida entera. Se puede... Joder. Cabe decir que estoy jugando en difícil y se nota. Pero vamos, que no es ningún problema que llevar pociones no solucione. Así. Tú eres la pava del pelo blanco, sí, soy yo. La protagonista se llama el protagonista o la protagonista, pero te puedes hacer un hombre o una mujer. If they let it escape, it was only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free. Don't worry. I don't intend to let him go. You'll find all you need in our selection. Whatever you need to be the talk of all serene. Me voy a ausentar un momentito. Lo siento, tengo que ayudar a mis padres con unos recados. He vuelto y no me iba a quedar.
Si me hubiera ido a cagar, habría tardado más. Registra el extorsionador. Vale. Al cadáver del extorsionador. Ay, no puedo coger esto. Ok. Ah, vale, sí. Wow, una moneda. Carta firmada por Egon. Espero que consigas que ese mercader tacaño pague. No toleremos más sus pagos tardíos. Le espero en el callejón frente al cuartel. No se le trase Egon. Vale. Voy a terminar. Voy a terminar la misión esta. Y voy a hacer la de infiltrarme en los estos. Que es que me pegaba tela el nota porque no llevaba la armadura buena. Pero bueno. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Vaya. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Or I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There is no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Oh, wow. Tiene una calavera arriba, tiene más nivel que yo, creo, ¿no? La calavera me imagino que significará que tiene más nivel. Pero bueno. No sé cómo va a salir esto. Oye, es verdad. Hay una mecánica de sigilo en este juego. Puedes pegar a la gente por detrás en sigilo y todo, ¿eh? Hombre, uno de antes, el de la pistola, el que me estaba pegando tela antes, tenía la calavera. Soy tu sombra, no me ves. Who are you? You're following me? Sí. Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Don't take us for fools. We heard you speak with your man. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you were implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that. Oh no. Pero a mí no me pegue. Hostia. Quiero poner una trampa para ver si se la comen. Pero no me están dejando. Vale. He puesto a dos sin querer porque dos mejor que uno. Vale, se ha cargado a la otra mía de un golpe. Bien. Me gusta. Comete la trampa, anda. Ahí estamos. Uno menos. Técnica secreta. Disparo al pecho. Nunca falla. Pero no te puedo curar. No me dejan tirar todas las pociones. Vale, paro el tiempo. Disparo al pecho. Tú eres un guarro dándome por el lado. Me quedo yo solito.
Trampa. Ay, quiero esquivar, por favor. Tú te vas a morir ya porque ya me estás tocando la mora. Y tú también, ya, ¿no? Joder, me ha pegado una puñalada. Al final se ha salido bien, pero mis compañeros han muerto. Las bombas están... Yo creía que las bombas no las ibas a utilizar, las trampas, pero están muy fuertes las trampas. ¿Otra vez? Pero si te acabo de pegar. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? What? Creo que se me ha bugueado la misión. Sí, creo que se me ha bugueado la misión. Vale, ya está. Se me ha rayado la misión. Sí, sí. Y los compañeros, lo que te digo yo, no sé si es culpa mía o qué, pero no sé. Y mal equipados no van. Me toman una poti, porque aquí no recuperas vida por... No recuperas vida por el tiempo, a no ser que tengas algo... Joder, va. A ver, que flojos no son. Lo que pasa es que ahora, claro, el que está aquí conmigo, no lleva la armadura a mí. Porque pegar no pegan mal, pero claro, protegerse parece que no se protegen los notas. Ay. Ahí dentro hay algo. Otra vez voy a utilizar mi magia divina. Tiro al pecho. Es la mejor magia. Subí de nivel y tengo puntos de habilidad y de atributos. Vale. Eso sí, parece que los compañeros siempre acaban en el puto piso. Siempre. Vale. Vale, tengo un punto de atributo que me lo voy a poner a ciencia. Ah, no puedo ponerme el punto a ciencia porque no soy de esa clase. ¿O qué? Ah, no tengo... Ah, vale, estoy gilipollas. Estoy mirando los talentos en vez de los atributos. Tengo que poner precisión. Porque hace que las armas de fuego hagan más daño. Y hay armas de fuego que te piden las cosas. Y aquí le voy a poner esto. Que destruya más armadura las esto. Porque hay armadura. También la armadura te da armadura, aunque no lo parezca. Increíble. Y aparte de resistir daño, como que tiene los escudos esos que veo yo arriba. Los escudos esos que se ven arriba en la barra de vida. Que cuando te los van quitando te van haciendo más daño. Magnífico, exacto. También me gustaría que se hiciera de día porque se ve menos que el sobaco de un grillo a veces, pero... Uy. Ah, es lava. Es un volcán eso. Bueno, le pega un tiro en el pecho al otro. ¿Qué te parece? Manfredo, me he ocupado de los quereceres, Manfredo. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them, as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. Y bueno, una cosa de la historia que te dicen, que no te la dicen, pero vamos, que te la dicen al principio básicamente, es que la marca que tengo yo en la cara... Ay, he subido la... Subió la reputación. Ahora lo digo lo de la marca. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty. No, no es un tatuaje, es una enfermedad. Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front La of this. chavala esta que va conmigo también lo tiene.
but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency. Take this. On behalf of the Guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the city guard is es un made poco up coronavirus la only of men enfermedad of esta, trust. pero no sé. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? No. No, thank you. Pero básicamente lo que tiene la cara, la marca de la cara y la que tiene la otra es una enfermedad que tiene el juego que se llama Malicor. Y el juego básicamente es que... Joder. Pues básicamente va de que vienes a la isla esta porque tú eres sobrina del rey. O del rey de la isla del principio. Y básicamente vienes con el hijo de tu tío, el primo. Me están pegando una paliza. Y básicamente lo que hay lo que están buscando en la isla esta es una cura para la enfermedad. Y la enfermedad pues como si fuera, yo que sé, es que va el virus deteriorando el cuerpo y hasta que mata a la persona y ya está. Es un virus letal, se supone. Pasa que parece que hay gente a la que se ve gente en el juego que está bastante peor que tú, la verdad. Por ejemplo, la madre de la protagonista, que la ves al principio del protagonista o de la protagonista, está reventadísima. Así que bueno, y también pues tienes todo el texto que tú quieras leer. Voy a hacer la misión secundaria de Vasco. Y ya me puedo quitar la armadura de este y devolvérsela al pobre hombre. Quiero mirar cuántas trampas tengo. Tengo elementales 4. Me quedan pocas trampas. Mucho texto, sí. Pues... No sé. Tampoco es que te diga... Tampoco es que te dé mucha información en el juego al principio, pero no sé. Es lo que tienen estos juegos. Estos juegos son mucho texto. Y este juego tiene mucho menos texto que el Dragon Age. El Dragon Age que te comentaba yo antes, ese sí que es mucho texto. Pero bastante entretenido de jugar. Igual que este me está pareciendo, al menos. It's pitch black. It's the perfect moment. Dieter's girls should be here soon. What do you want to do? Venga. We'll wait for Dieter's girls to do their work as planned. Then we'll enter. Very well. It's definitely a safer option. Dieter's girls are gone. Your guard should get a good night's sleep now. You should go. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Vale, tío. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Disardi. Bueno. Y la misión de este tío básicamente es que es de los navegantes, de los nautas de la facción, y te han dicho que seguramente estén los papeles sobre su nacimiento y eso dentro de la capitanía. Y lo que estamos haciendo, porque hay distintas facciones. Y la facción de este hombre de... Ay, no puedo, no tengo ciencia. Y puedes hacer cosas... Puedes hacer las cosas... Lo que tengas que hacer lo puedes hacer de distintas maneras, porque como has visto ahí, podría haber volado a la pared si tuviera ciencia. Pero como no tengo ciencia, que me lo voy a poner en el siguiente nivel, pues tengo que buscarme otra entrada. Bueno, vamos. Que podría forzar las cerraduras si la tuviera, o coger la llave que está ahí, que es una capulla, y venir, pero vamos, que al final es forzar la cerradura igualmente. Porque soy así una persona inteligente. Por algún motivo hay alguien tirado en el suelo ahí. Acertadito. Sí, no, está bien que pueda... Eso de que pueda... Están todos jorogis, ¿no? Se han dormido al final con el somnífero. Es que parece que están muertos en vez de dormidos, tío. Los detallitos esos de que puedas atacar las misiones de distintas maneras me parecen que están bastante bien, la verdad. Vale, pues ya estaría. Están haciendo la siesta, sí. Espero, vamos. No sé.
Están durmiendo bastante groggy, la verdad. Se han caído redondos, literalmente. Pero bueno. Facilito, ganamos experiencia fácil. Hacemos las misiones con los compañeros. Que yo me imagino que al ser este juego estilo Dragon Age, que es un poco el que inició todo el tema de este género, entre comillas, pues yo, un dato importante que a mucha gente le gusta, probablemente te puedas pinchar a tus compañeros de equipo. Eso es un detalle que a mucha gente le gusta. Podrás tirarte a tus compañeros de equipo. Y normalmente estas misiones son para reforzar tu amistad con ellos. La Yandere. Son of the Darcy family from Serene. Nobles, I suppose. Yes. Sí. I must admit that I had no idea they had given a son to the Nords. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vasco. But growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. Pues si volvemos, ya puedes volver. I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nords care to admit. De nada, Crook. Ve, ahora me ha subido la relación y ahora soy amigui de este hombre. Que antes no era por algún motivo. Vale, ya te puedo tranquilo, ya te puedo devolver tu ropa, ¿vale? Ya me puedo poner mi pedazo de camiseta tope fea. Ya tienes armadura, por fin. Vale. ¿Qué voy a hacer ahora? No, el primo tuyo, gracias a Dios, no creo que sea una opción de ligoteo. Además que está de gobernador en la ciudad, está en el palacio parado y puedes ir a hablar con él y tal, pero vamos, que no puedes hacer nada con él. Voy a hacer las misiones. La misión de este hombre está aquí también, quiero verlo. Porque quiero hacer todas las misiones que pueda aquí. De con el gobernador. Vale, por aquí son las otras. Por aquí, reúnete con el gobernador. Vale, entonces esta misión sí es aquí, pero ¿dónde? Tengo que hablar con... Vale, creo que tengo que hablar con el tío. Voy a ir a mi puta casa. Que encima me han dejado un regalito, se supone, por llevarme bien con los panas. Voy a venderle cositas. Al asiático este que está en todos lados. Vale, puedo vender gilipolleces. Vale, consumibles no. Tengo mercancía, vale. Pues ya estaría. Ahora que tengo precisión puedo ver si puedo comprar un arma de fuego mejor. Mira, esta es mejor que la mía. Aturde menos. Rifles no puedo llevar. Esta es peor. La única mejor es esta. Que tiene más cadencia. Hace bastante más daño, pero aturde bastante menos. Me la voy a comprar, creo. Por culo. Le den por saco. Me la voy a comprar, me la voy a equipar. Vasco no, si ahora no, yo. Ah, ya es verdad que te la autoequipa. Eso está guay, que cuando te compras algo es una cosa que se me olvidaba, que cuando te compras algo te la autoequipa. Yo ahora tengo 2 pistolas reglamentarias, que una se va a ir a la verga, ¿no? Sí, te voy a vender la pistola, ¿qué te parece? Toma. Voy a ir a la casa a recoger eso y que el otro compañero está ahí, lo voy a sacar por el vasco.
Porque el vasco es exactamente igual que yo y el otro es tanque, se supone. No tanquea, pero es tanque. Así que yo me sirve. Vale. Tú, Kurt, por favor, vente con nosotros, anda. Que se quite vasco y vengas tú. Y tengo que hablar contigo para la misión, ¿no? Sí, pero deja de enseñarme los dientes. Un momento. Un momento, voy a coger... Voy a coger lo que se supone que me han dado, ¿no? O no... Se supone que me habían dado algo, ¿no? Martillo del dios olvidado. ¿What? Vale. Un arma legendaria que es peor que la mía, ¿no? Pero ya estamos. La mía es... El tío este es más útil. Sí, pues te la vas a llevar, ¿sabes? Tú lo sabes, ¿no? El martillo de Thor. Sí, me han dado un trofeo por equipar un de estos legendarios. Quítate el espadón de mierda ese que me llevas y ponte este martillo que no puedes porque no tienes fuerza suficiente. ¿Dónde podía ver la estadística? Aquí, vale. Es que los personajes suben... A nivel 12 sube la fuerza al 2. Ay, qué dolor. No me puedo utilizar el martillo de Thor hasta nivel 2. Hasta nivel 2, hasta nivel 12. Dolor. Pues bueno, ya sé que me van dejando cosas. Ahora sí puedo hablar contigo y decirlo de... Sí, venga, vamos a ir a ver al recluta. Y luego voy a salvar a la mujer. A la mujer. A la madre de la otra. Te toca ir a salvar a la... Ah, es verdad, subió de nivel, ahora tiene más vida. Ahora tiene 900. Grande el tío, ahora tiene más vida. Es que antes tenía más o menos lo mismo que los otros. Ahora tiene 900, es bastante más tanque. ¿Yo cuántas ya tengo, por curiosidad? Tengo 750. Tiene bastante más vida que yo. Vale. Ñuhu. ¿Por dónde? Estoy dando toda la puta huerta, ¿no? Sí, pero bueno, da igual. Por aquí puedo coger ahora. Hola. Good day, soldiers. Your Excellency. Captain. Soldiers. May we be of service? Joder, se podría ver algo, ¿sabes? El tema de Rainer. ¿Vale? I'm looking for the soldier, Rainer. Is he in the barracks? I never heard that name before, Captain. ¿Cómo? Never heard the name, Captain. That's strange. I'm certain he was sent here. Maybe he's been moved since then. When was the last time you'd heard news of him? Se podría ver algo, ¿eh? Just before our departure. But that's been a couple of months. If I may, Captain, should I have a word with the quartermaster? That's right, Captain. He has a register with the affectations of every recruit in the Blue Silver Regiment. Anything else, Excellency? Quiero ver algo. Pedirle que se identifique. Assignment, soldiers. Recruit, first class, Blue Silver Regiment, 8th Company, Your Excellency. The Blue Silver Regiment is made up of men attributed to serve the Congregation of Merchants. I'm one of them, and the 8th Company was sent to Tier for D, with 2 other companies. La iluminación tiene unos bugazos a veces. What is your charge? Maintain order in the city, Excellency. Anything else, Excellency? No. That will be all. La iluminación es verdad que es una cosa que a veces tiene unos bugazos que flipa. Y es un poco... Pero también es que es verdad que estamos hablando aquí. Que no se ve. La iluminación, por ejemplo, la iluminación aquí está guay porque realmente la iluminación está... La lamparita esta. La espada de esta mujer que va ardiendo por siempre porque ella es así de guay. Y poco más, ¿no? Pero no sé. No sé. Esa es la conversación que me ha cogido hablando ahí, ¿eh? Pero vamos que sí, que la conversación... Que la iluminación se buguea bastante. Vaya, la ha palmado. He is dead. He was found, drowned in the port harbour day before yesterday.
I was What the told he had fuck? too much to drink and fell in. What I'm the fuck? extremely sorry, Kurt. The young men drink more than they can handle when they're on leave. That's bollocks. That lad isn't the sort to sully himself with drink. Pamplinas. I don't believe it. People change. When they're far from home, the lads have little else to do. I still don't believe it. Listen, you might as well go and ask the doctor down in the morgue. I might have misunderstood what was reported to me. Those doctors use such long words for simple things. Hombre, no te vas Absolutely, dear. At least you'll see it for yourself. You're right. Let's go. Lo Is there típico. anything else? No, no. No, thank you. Lo típico. Ven, conoce a este soldado. Ven, conoce a este soldado. Que es bueno, no sé qué, no sé cuánto. Está muerto. Vaya, F. A la morgue está debajo de las caballerías. Vale. Well now, a visit. Can I help you with something? We are here concerning the matter of Recruit Rayner. Are you family or friends? You could say that. I'm the one who recruited the lad. I see. Well, what I can do is tell you what I can. When was the body brought to you? Day before yesterday, in the early morning. Can you tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me. El They said CSI. they spent the evening together at the tavern, that they'd had a great deal to drink. A horrid habit the soldiers all seem to share. No, Rayner was no. not a drinker. Maybe not. All the same, he was drinking that night. He stepped outside for a moment and never came back in. F. His companions found him drowned in the bay early morn, and they brought him to me. How then did he die, in your opinion? Ahogado. He drowned. I'm sorry. It's regrettable. He was quite a young man. Yeah, and his death makes no sense. He didn't drink, and he knew how to swim. El All the vampir. same, that's what happened. El vampir, te voy a contar lo que me pasó con el vampir. El vampir es otro juego, el cual, como este, tiene una historia interesante, pero un combate de mierda. La cosa es que el vampir yo lo jugué en difícil. Lo jugué siendo bueno. No mataba a nadie. Claro, no mataba a nadie y salvaba a todo el mundo. Estaba todo el mundo sano. Lo que pasa es que llegó un punto en el juego, tirando para el final, en el que había un jefe nivel 30 y yo era nivel 18 porque no mataba a nadie. Y ya de mucho que iba a poner, me quedaban 3 capítulos para pasarme el juego, pero ya de mucho haber jugado, de mucho hacer todas las misiones secundarias y de que todo el mundo me sacara niveles, me acabé cansando y acabé por dejar el juego, lo cual es una pena porque, vuelvo a repetir, la historia del vampir y los personajes del vampir me gustaron un montón. La ambientación era la hostia, tenían muy buenas ideas, pero lo arruinaba el combate. Y yo creo sinceramente que ese juego sin combate debería ser mucho mejor. Pero bueno, quisieron hacer un combate y ya está, no pasa nada. Dejé el juego y punto, no es una cosa que... No, I wouldn't recommend that. To see your friend in such a state. I'm a soldier, Doc. Yo... I've seen a number of men in pieces. Eso. La historia molaba y me hubiera gustado terminarlo, pero... ¿Sabes? Pero no creo que mereciera la pena. Puedo insistir en verlo. Tenía cosas muy interesantes, pero el juego no te... No me sale. No te recompensaba por ser buena persona. Sí, pero es que ese es el problema. Que lo que me refiero es que... Bueno, básicamente con lo que me refiero con el Vampire es que es un juego en el que te dan la opción de matar o no matar, pero me parece que no deberían de darte la opción, ya que el protagonista es un tío que es un médico que te lo dice varias veces, en el juego, de que
quiere salvar a la gente, se preocupa por la gente, y lo ves en el juego, conforme vas progresando, que se preocupa por la gente. Y a mí me gusta, aparte, ser buena persona en los juegos y me gusta salvar a todo el mundo que pueda. Entonces, como que, ¿sabes? Si el protagonista, por ejemplo, si el protagonista hubiera sido un cabrón, si el protagonista hubiera sido un cabrón y el protagonista se viera desde el primer momento que le gustaba matar y todo eso, a mí no hubiera tenido ningún problema en jugar como jugaría el personaje. Pero en estos juegos, cuando el protagonista no eres tú, es un personaje que han creado y tiene una personalidad, me gusta seguir la personalidad, porque aunque te den la opción, no me parece justo. No es que me parezca justo, es que no me parece correcto jugarlo de esa manera, pero vamos, que sabe que la gente puede jugar como le da la gana. Necesito ciencia de nivel 2 y no tengo ni la de nivel 1 para examinar el cadáver, su puta madre. His face is still locked in an expression of pain. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Rainer. Poor kid. I should have left him with his family where he was. We'll need to examine the body to learn more. Is that all right? He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. Pero básicamente es. But this boy doesn't seem to have drowned at all. It looks like he's been beaten. It's suspicious. The boy I knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay, I'm telling you. Tranquilo, confío en ti. But if we want to prove it, we'll need to find more evidence. Pero es que eso, no sé, porque yo por ejemplo a este juego lo estoy jugando en difícil. Y no sé. Puedo ir haciendo las misiones secundarias y como estoy haciendo ahora, conforme voy haciendo las misiones secundarias, sigo subiendo de nivel y voy ganando experiencia. Pero es que en el Vampire 2 hacías las misiones secundarias, bueno, hacías las historias de los ciudadanos y no ganabas experiencia. Lo único que hacía era aumentar la experiencia que te daban los ciudadanos y los matabas. Entonces a mí es una cosa que me chocaba mucho del juego. Resultados preliminares de la autopsia. El sujeto es un varón joven menor de 20 años. Joder, macho. Tienes menos edad que yo. Presenta varios hematomas por toda la superficie del cuerpo, algunos más recientes que otros. Los huesos de antebrazos están rotos, las manos con lesiones, varias costillas rotas, el cráneo hecho hundido. Pero tío, ¿cómo va a decir que se ha ahogado si es que le han pegado una paliza? Vaya forense de mierda. Bro, ¿cómo vas a decir que el chavalón... Excuse me, doctor, but you owe us a few explanations. This boy did not die by drowning. It is absolutely the cause of death. Bueno, eso sí, puede ser la causa de la muerte. No te voy a mentir que puede ser la causa final, pero no. Sí, sí, Do you recognize your own notes? Claro. Your writing is hard to read, but the word drowning. Tiene letra de médicos el chiste, ¿no? Sí, la verdad es que sí, deja las putas notas al lado del cadáver. A ver, que todavía que le puede haber tenido un traumatismo craneal y puede haberse ahogado igualmente. Two men, lieutenants, I believe, brought a body to me telling me the boy had drowned in an accident. I saw immediately this was a lie, but I did not push the matter. I began my examination, planning to submit my report to the quartermaster as per usual, but the men returned. I was told to forget what I'd discovered and say that he had indeed drowned, or else. Bueno, pues nada, hay que pegarle una paliza. I had never seen them before at the barracks. I guess they're ranked by their uniforms. What colours were they sporting? None. They must have removed the emblems of their regiment. Listen, it's obvious that this boy was beaten repetitively, and that was the cause of death. I have no intention of suffering the same fate. Have no fear, Doctor. We will make no mention of your name. Tampoco lo sabemos. That means may the earth welcome him. I am sorry for your cut. Thank you, Siora. No mencionaremos tu nombre a nadie. No lo sabemos. Pero me ha gustado el detalle. Que le han pegado una paliza al niño, tío. What can I do for you? ¿Sabías que le habían pegado una paliza?
Rainer didn't drown. The doctor falsified his report. He was threatened and feared for his own life. You have to be pulling my leg. Who bullied the crowface? ¿Quién me la amenazaba? Es este nutrio. Recognize, alas. And who wore no regiment emblems. Which regiment was Rainer assigned to? I would like to have a word with his commanding officer. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. Joder, Manfred, que tendrás 30 años, tío. My heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into, Manfred? What could this be about? Your lad was in the 6th or maybe the 11th. La undécima o en la sexta. Just like that. You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Not of late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments, and it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. No, ni a mí tampoco. Which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Cuando termine toda la misión secundaria, vamos, no va a quedar nadie. I don't like being taken for a fool. Even if the lieutenants weren't stationed at these barracks, someone here must know where Rainer was assigned. We should also go and check the tavern. Men on leave will perhaps have looser lips than those within the walls. Porque tengo que investigar el 8º regimiento, se me ha dicho que es el 6 y el 11. Me ha puesto que investigue el 8º, ¿verdad? Investigar el 8º. Vale. El 8º también por toda la cara, vale. Pues nada, vamos a ir a la taberna. Hello there! Excellency! I saw you in the palace, if I'm not mistaken. Your Excellency has a good eye and memory. I am one of the officers, in charge of the protection of your cousin's councillors. How can I help you? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? We are investigating the death of a young recruit, a certain Rainer. I've never heard the name before. He's not one of my men. Me sirve, me voy. But you might at least have heard someone mention him in passing. Did he die at the palace? No. We have no idea where it happened, only where the body was found. So? I'm sorry. That doesn't ring any bells. Joder, sos inútil. No, hombre. Dejar que hable Kurt, insistir, amenazarla. Joder. Someone might have talked about the matter. His body was found in the waters of the port. It had been reported that he drowned, but in truth he was beaten to death. Murdered. We want to know what happened. I hear you. The murder of one of our own should not go unpunished. No, ni el de uno de los suyos ni el de nadie, ¿sabes? Pero bueno. This is the first I've heard about it. Vale, tío. La amenaza ahí de repente. ¿Puedo moverme? Greetings, madam. Aren't you? What can I pour for you? ¿Sabes algo, pozadero? Comprar una botella para invitar a beber. Vale. I'm looking for information concerning a young recruit going by the name of Rainer. Sorry, there's nothing but soldiers here, with a few sailors. Well, one recruit or another, it's half a dozen of one. Tanto monta tanto. You should just try talking to them yourself. You got... Vale. Tanto monta tanto. Good day, soldier. Good day, my lady. Desardet, legate of the congregation on Tirfredi. Captain Kurt. Oh, excuse me, Excellency. I didn't know. Captain, I truly am sorry. At your service, my lady. Excellency. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah, yes, my lady. Recruit 2nd Class Ulrich, Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. Anything else? You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in? Is it that obvious? It's quite normal for a new recruit. I joined up 4 months ago. But at the beginning we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene. But I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the Guard. To come here, to leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Here.
You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. And why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle. Bueno, ¿qué pasa, está chidando. Now then, why don't you tell us what you know about Raina? Ahora está la borracha. I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and followed orders. And then, poof. Lieutenant got this order, and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Raina, he was gone. Joder. We never saw him again. We asked where Se fue reducido a átomos. Gone. Said that it was none of our business. But you, he won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Sí, venga, vamos a drogar a todo el mundo. Thank you. And watch yourself when leaving. Wouldn't want you to Joder. leave the bay. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Ha sido más útil que la mitad de la gente de la que he hablado. Ya sabemos que es en la 11, ¿no? Cuando fallas 27 misiones, porque 27 partes porque has acertado la primera. Enfréntate al teniente del 11º regimiento. Vale, está abajo, soy gilipollas. ¡Déjame pasar! ¡Kurt! ¡Déjame pasar! ¿Pero me queréis dejar pasar? Ahí estamos. Sala de entrenamiento, armería. Me da que por aquí no es, ¿no? Pero... Ah, pues sí. Tú, gilipops. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Qué buen bigote me gastas, ¿eh? Could you tell me which company you serve? The 11th, Excellency. Anything else? Sí. What's your assignment? The 11th is assigned to road and outpost security for the congregation on the island. As for me, I'm responsible for the training of recruits and the patrol duty roster. Anything else? We are concerned about the death of a No, young y me voy. recruit named Raina. Let's be perfectly straight. We know that Raina belonged to your company. And as the acting lieutenant instructor, you certainly had him under your command. Te estás poniendo nerviosito, ¿eh? You know what they say? Guard business is well guarded. And concerns only the guard. Now, unless you've lost your eyesight, you've a captain in front of you. I know. But this story is dangerous, Captain. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves justice? Yes. Justice. Of course. Raina was indeed a member of my company. And an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation to see where he'd been sent. It wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Raina wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret, elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. I began to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more, the training officer of the 6th might know something. It's been said that he took part in one of their missions, alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Raina, Excellency. Joder, tío, qué puta mafia hay en la... And leave me alone now. Anything else? Thank you,
Vaya pedazo de putas mafias que tienen montaje aquí, tío. Yo qué sé. Toma. Fuerza una cerradura. Este sí está arriba. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? What company do you serve? The 6th, Excellency. Anything else? To where are you assigned? The 6th Company is in charge of exploration and expansion of the colony of the Congregation of Merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas, in direct contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter Congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible. Anything else? Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no A la idea what you're what? talking about, A Your la what? Excellency. Joder, sobornarlo. Come now, Lieutenant. You do realize that the activities of this regiment are particularly suspicious. Secrets, threats, fabrications, and maybe even an assassination. This resembles more the pursuits of a criminal organization than the honorable coin guard. Am I to conclude that you are involved? No. No. I assure you that isn't the case. Ahí está mexicana So los then puntos de tell me what carisma. you know about the regiment. I've seen the regiment. Even fought beside them on an operation. On that occasion, our marching orders were kept secret until the last minute. We were asked to remove our regiment emblems. And our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking, talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation? An attack. A lightning strike. On a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. A company that behaves like back-alley bandits. I know. It really shakes up the honor code. The regiment is made up of young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Rainer isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'm here Habrá que hacerle una to tell you visita. precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. Thank you. This is making me sick. Poor Rainer. If I'd have known, I'd never have recruited him. I'm sorry, Kurt. This isn't your doing. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. And when I know where to smoke out these bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, 2 of us would not be too many to make sure they settle their debts. Pues Let me know nosotros. when you discover where they are to be found. You can count on me. Nivel 8. Es que la patada de ese equilibrio baja un poquito puta mierda, ¿eh? ¿Todo desequilibra más o qué? Esto aumenta el daño que hace la trampa. Esta es literalmente la mejor. Bueno, venga, voy a ponerme un puntito de cada así como...
Entre fantasmas. Green blood, my friend. Do you need something? You seemed really attached to Raina. He brought some memories back. I was a bit like him at his age. I felt responsible for his well-being. After all, I recruited him. Why? Don't tell me you're jealous of this poor kid. ¿Cómo voy a tener celos? Si había algo más entre ellos, era gay. Don't be foolish. It's just that you seemed so hurt about everything he went through. I wanted to understand. Y la otra mirando por atrás. That's kind. I'm sorry I made that stupid comment. This whole matter. La pero es pana, no te I preocupes. should have known that you were far too subtle to feel like that. Anything else? You told me that you enlisted at a very young age. But do you have any pleasant memories of your childhood? Some, yes. Why? What kind of memories were you thinking about? Pues su primer amor. Tell me about a happy memory of yours. A memory that makes you smile. I have a few sweet, blurry memories of my wet nurse. I remember her smell of crushed flowers and herbs. But when I try to remember something happy, it's the memory of a later event that stirs. The memory of a day when we skipped training to go for a swim in the river. It was spring. We waded for a good part of the afternoon into a marvelous little cold stream, running over a bed of round pebbles. Isn't it odd that that appears to be... Eres un soldado que vas a tener. It was a moment of freedom. You were carefree. I guess that's why you remember it. You're right. Since that day, there hasn't been much room in my life for being carefree. Anything else? I must leave you. Vale. Creo que ahora por fin podemos centrarnos en buscar a la reina de los cojones. ¿No? Honor Manali. My mother is still held in this out. I must do everything I can. So will you accompany me? Yes, indeed. We will do everything we can to free her. Do not worry. Let's go. Ve al puesto de avanzado de la alianza. Ay. Vale, pues nada, me tengo que ir a viajar y esas cosas. Vale. ¿Qué me queda más cerca? Vale. Si me meto aquí. Greetings! So... Thanks, but I... Pues nada, me tendré que ir andando. ¡Andando! Puede ser, ¿eh? Otra vez los ladrones que me he encontrado otra vez. Ahora estoy más mamado, así que... ¡Toma! Oh. Madre mía. Madre mía, y el juego es tan y es tan difícil. Me podéis comer el cipriete.
el ciprote. Ahora con el otro que tanquea más, me pueden... Me la pueden comer un ratito. Cogiendo hongos para drogarme. Que se iba a hacer no sé cuántas horas, ¿no? Cerca de 6 horas de viaje. Voy a aprovechar. Hombre, aunque este hombre tendrá alguna conversación distinta ahora. Ahora que le ayudé. Desarde. Can I do anything for you? Do you wish you were never given to the Nauts? No. How could I not be regretful? Vaya. I never got to experience a mother's love or a lavish youth. Don't you have any happy memories? I do, of course I do. For example, I remember the first time I climbed up the shrouds. The incredible view. Dizziness, the sensation of complete freedom. It was an unforgettable moment. I can only imagine how you felt. But it sounds amazing. It was. I wouldn't trade that memory for all the gold in the world. Thank you, Desarde. You've given me a lot to think about. Madre mía. Had you ever heard about the Darcys before? No, I had not. As you know, there are many noble families in Serene. And there was a time when a lot of them had to give a child to the Nauts. Decirle que estarían orgullosos de él. I don't remember your family very well, but I could try to tell you about them if you want. I would have loved to have met them, but I'm afraid that hearing about them may only reopen old wounds. You're a good person, Desarde, and I'm touched by your solicitude. Oh, panita. How did you become it? As you may have guessed, I am sea-given. I was given to the Nauts when I was a little child, for a reason I ignored. I think I was originally from the congregation. I took my first steps. Did you want anything else? Ah, bueno, está. Ya decía yo cómo sonaba esa conversación que tiene siempre. No, tío, yo qué sé. Voy hablando un poquito más con los personajes. El arma blanca de 2 manos. Ah, esto es un arma blanca. Ah, o sea que podría ir con espadón, literalmente. Ah, no hace falta que vaya con... podría ir con espadón. Lo que pasa es que tendría que subirme la agilidad. Y esto es una Claymore, ¿sabes? Con la esto. Bueno, la Claymore no, la Two-Hander del Dark Souls. Pero podría ir con un arma de estas. ¡Dios! 437 de daño. Joder. Ah, este todavía no lo puedo... Esta podría llevarla, pero no tengo lo del rifle todavía. Sí. ¿Has jugado al 3? Sí, me lo he pasado en directo en Twitch 2 veces. Lo tengo resubido al canal de YouTube mío. Están las dos veces resubido. Sí, tengo el 1, tengo el Dark Souls 1 y el 2 en la Play 3. Y el Sekiro me lo he pasado el martes, me lo terminé en directo. La primera ronda del Sekiro, tengo que darle caña a pasármelo ya otras pocas veces en el Sekiro, pero ahí está. El Dark Souls 3 me lo he pasado chorrocientas veces y eso en directo me la he pasado 2 veces. La última no me la pasé hace tanto tiempo. Y me pasé los DLCs que por algún motivo nunca me los había pasado. Y mira que los tengo, pero yo qué sé. Ay, no puedo escalar por aquí porque no tengo vigor. Y ahora cómo continúo por abajo, ¿no? Es que encima nivel 3 de vigor, que creo que el nivel 3 es lo máximo que puede tener una característica. Web. Hostia, un oso de estos. No me ves. Para esta gente no le puedo hacer ataque sigiloso, ¿no?
Los putos osos jabalíes estos raros, tío. Toma una patada en la boca. La otra, ¿dónde coño se está pegando? Que se ha muerto, tío. Déjalos que vengan, Kurt. Déjalos que vengan. Déjalos que vengan. Kurt, ven para acá. Kurt, no seas gilipollas. Pues nada. Que no te mueres. Ahí estamos. Joder. Que ves que no pasa nada si se mueren, ¿no? Los por reanimar y todo. Te hay pociones para reanimar, pero yo qué sé. Está feo. Chorrocientos osos. Y creo que recupera la trampa, ¿no? La puedo coger. Vale. ¿Qué coño? ¿Qué es esto, tío? ¿Un pavo? Vale, tío. Ay. Puñalar el que pecho. Pero no me pises. No le he dado. Pan. Joder. Ay, me he comido un pequeño golpe. Menos mal que por algún motivo puedo hacer parry por detrás. Ah, que se... Bueno, pues nada, te dejo la trampa. Tira el pecho por tonta. Ya está. Pero el... ¿Dónde están los demás, tío? Hola. ¿Qué haces ahí pegándote con dos? Joder. Malditos inútiles. Que vienen conmigo, por lo menos vienen conmigo para tanquearse golpes. Y allí hay más osos negros de los cojones por ahí. Y ese no lo he visto. Ulf Alpha. Vaya. Oh, me dio. No me caes bien, tú. Voy a poner una trampa de veneno y voy a esquivar. Pisará, ¿no? Ahí estamos, envenenado. Ay. La trampa, buena. Voy a ver si le puedo quitar el bicho este para que me ayude. Al curso la han cargado otra vez. No me digas que tengo la armadura rota. ¡Ayúdame, perra! ¡Ay! Joder, me están dando, ¿eh? Me tiene que utilizar la... Que me desequilibran si me protejo. Pues nada, voy a poner las trampas que las gaste. ¿Qué voy a hacer? No tengo ganas de morirme. Ahí estamos, la pizza. Tirito. Tirito que no lo ha dado por algún motivo. Me ha salido del combate el juego. What? Bueno, da igual, mejor para mí, el cura ha revivido, así que... Bueno. Un gilipollas de estos alfa.
Que de putos osos, tío. ¿Por qué el pájaro eso sonaba como un politono de un móvil en vez de un pájaro? ¿Qué pasa? Que me estoy quedando sin trampitas. No tengo trampas elementales. Tengo trampas de veneno, mágicas y de éxtasis. Que no sé qué es éxtasis, pero bueno. Quiero ciencia para hacer más trampas. Es que me gustan mucho. Son muy útiles porque los enemigos son gilipollas. Las trampas creo que las puedes fabricar y comprar también. En plan, creo que puedes hacer las dos cosas. Oh, well, you can come in, Your Excellency. But this savage, on the other hand... Viene conmigo. This young lady is the princess of her people, and she is with me. As such, I would appreciate if you let us through. Very well, Your Excellency. Please go and find the captain. I'd feel better knowing that he gave you his endorsement. A ver, que nadie se mete con esta mujer que me cae bien, encima guapa. Aunque sea una sucia nativa. Well, who are you? Desardet, legate of the merchant congregation. Allow me to introduce Siora, the daughter of Queen Bladnid, whom you faced on the battlefield. We understand that you brought her mother here, and I would like to negotiate her liberation. A liberation? That'll prove difficult. Vaya. She's dead. No! You let her die! You may even have finished her off like an agonizing animal! We didn't need to. When we collected her up from the battlefield, she was severely wounded. She died on the way to the camp. I want to see her body, Hon Al-Manawi. Please. I must see her. Can we see her, Captain? If you're the one who's asking, Your Excellency, it should be possible. You're in luck. We were thinking about getting rid of it, but we received the order to keep her body. It's still at the infirmary. Ask the doctor. He'll show it to you. No sobrevive nadie aquí. Se muere todo el puto mundo. Me gusta. Joder, la luz. I'm sorry, pretty flower. I really am. ¿La ha dicho florecilla? Hostia. Contratos. Control de plaga. Ofrezco una recompensa a cualquier que se atreva a matar a los zorros que han entrado al campamento de la noche y a matar a esa gallina. Mercancía robada. Estas son las misiones estas que son los contratos que no había hecho en mi puta vida. Porque no había encontrado ningún sitio donde verlo. Está bien, ¿eh? Ulk Alpha y Baile. Bueno. Son bichitos. Who are you? Are you looking for a doctor? I'm the legate of the congregation, and this is Siora. Ahora dice, la acabo de quemar. Whose remains you are keeping. I would like to see her. I need to see her. Please. My condolences, madam. The body of your mother is back there in the room on the left. Pues mira. Vamos a ver el cadáver de tu madre, que tiene que ser muy divertido. No. I should give you some privacy while you are mourning. We won't be far. And the Varshtir to Mater. Men sida denon mil frichtuman. I must take her with me, on Al-Manawi. We must perform the rituals. The captain said Imposible. he was instructed to keep her body. It will not be easy to convince him to disobey. I do not care about the captain's orders. She is my mother. Hombre, obviamente te entiendo y te voy a intentar ayudar, joder. So, let's go back to see the captain and try to make him change his Y el tío de mind. la morgue, claro. Claro, With all due respect, I doubt that you will succeed. claro, lo que te voy a He will decir. not want to draw attention to himself by disobeying this order. What do you mean? I believe he is a traitor.
And that he made a deal with Telemi. Perfecto. Some serious accusations, even for a member of the guard. Porque es moro. Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking. Joder, and macho. I also saw certain documents. Aquí todo el mundo es un desgraciado, tío. Did you take them? Parece esto de Witcher That 3. would be too risky. I do not want to get into trouble. But I suppose they would still be amongst his other belongings. Will they let us rummage through this place without protesting? Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over. If you are discreet, you should be able to enter the officers' building. Lo típico. Thank you for your help, Doctor. Shouldn't you ask the captain first? Maybe he'll change his mind. You're right. Let's try talking to him before rummaging through the camp. No, digo, sí. Venga, vamos a hablar primero con el captain. Captain. Gilipollas, digo. Your Excellency. Mira, reclamo el cuerpo de la reina. Bring her back to her people and her family. Imposible. That will not be possible, Your Excellency. As I told you, the governor specifically asked us to keep. Dile al gobernador que me coma los huevos, digo. Scholars who wanted to study her. Intentar convencerla al 50%. Alejo. You lost a lot of men in this battle. How would you feel if someone prevented you from giving them a proper burial? If you knew that their corpses were going to be given to some scholars to be dissected, wouldn't you want to have them back? You have a way with words, Your Excellency. Oh, Dios mío. Yes, I would like to give them a proper grave. Ahí está el carisma subido. I'll find an excuse to give the governor's men when they come. Madre mía, qué fácil, tío, qué fácil. Ahí estamos, el subirse carisma. We'll be able to bring the body of your mother back to your village. Then let's go. I am eager to reunite with Isolde and talk to her. Doctor, ¿te acuerdas que me dijiste que era imposible? Venga a restregártelo en la cara. ¿Te acuerdas que me dijiste que era imposible, no? En tu cara. Do you need a doctor? Do you have many wounded? Yes, too many. Joder. And many will die. Y muchos van a morir, por culo. I'm sorry, Doctor. Anything else? Mucha gente va a morir, por culo. Joder, qué rapidez, ya se han llevado el cadáver, mira. Vale. Creo que no es la mejor postura para tener un herido, ¿eh? Sinceramente. Un herido, un muerto, ¿no? Pero yo qué sé. Pobrecito, por los boca arriba o algo, yo qué sé, tío. Me parece que se ha caído en la cama. Y se ha muerto ahí. Puedo... Voy a tener que patear, ¿no? El camino, ¿no? Voy a tener que ir a patita. Hasta aquí. Dolor. Ah, no, hay un TP por aquí, ¿no? Joder, pero está en el quinto coño. Voy a tener que ir a pata y ya está. Ah, pues no. ¡Gracias, juego! Gracias. Así me gusta que pongan estas cositas, tío. Gracias, juego. Te lo agradezco mucho. No sabes cuándo te lo agradezco, juego. Detallazo. I know, Siora. And the worst here say, some men delivered her remains here. They said that it was thanks to you. And the Renagze legend, thank you. We will be able to pay homage De to our nada. mother. Why are there mind shakers here, Isolde? Perturbamente. I will tell you about it. They came saying that our mother had made an agreement with Teleme. But Mater did not tell me about it. She didn't say anything to me either. I do not like this, Isolde. These people want to drive us away from the land. I know. But we need help after the defeat. And they say that she made a promise set in stone. The spirits of the people of our village would have to go to the light, and in exchange they'd help us against the lions. Oh no, os vais a volver católicos. Mater would never have done such a thing. They are lying, I'm certain of it. They may be. But if there really is a promise set in stone,
We cannot break it. And we will have to bury our mother according to their rituals. We must verify it. I will not stand there while these mind shakers take our village. Aquí no hace nadie ni el putísimo huevo si no lo hago yo, ¿no? No puedo hablar contigo para intentar ayudarte. Quiero ayudarte. ¿Cómo te sientes? Tu madre ha muerto. ¿Estás enterada de tu madre? I am angry, and I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with him. A lo mejor te hubieras muerto tú. I understand. My mother had the Malachor, and yet I had to leave her behind as she was at death's door. I can't help thinking that I should have stayed by her side, just like you. And you could not have done anything to save her either. Thank you, Onol Manawi. Your words alleviate my sorrow. Anything else? Si tiene amigos que la apoyen. Do you have anyone, a friend perhaps, whom you could talk to in this trying time? I usually confide in my sister, but she's suffering too. And I think she resents me for not having been there. Siempre puedes hablar conmigo. Por supuesto. We've only known each other for a little while. But if you need someone to talk to, I'm here. Thank you, Onol Manawi. You are a good person. And I'm glad that you are my friend. Anything else? No. Porque no puedo ayudarte más por lo que se parece. ¿Puedo hablar con esta mujer? A ver si me dice algo. Siora, Asir. Always with your new friends. Vertir tu Madiseld. Vertir tu Madiseld. ¿Te puedo ayudar con el problema este de o no? You are right there and you let him talk about you like this. Asir. That's a strange friend you have there. Perhaps I wanted to hear how you'd reply. Perhaps, but I don't like this. Did you want anything else? Joder, tío. Thanks. Le dice, te acercas a la hermana y le dice, ¿qué pensarías si tu hermana tuviera una relación conmigo? Y te vas. Y ya está. Tengo que avanzar la misión principal entonces. ¿Qué hago primero? ¿La de reunirme con el gobernador de Telem o hago esta? Que creo que es por el mismo lado. Y estas cosas no puedo verlas en el mapa, las tengo que hacer y punto, ¿no? Estas dos están en el mismo lado, creo, así que podría hacerlo. Primero voy a guardar la partida, que hace tiempo que no guardo la partida. Ahora no se va a ver porque los directos de la Play XD. Y eso no se me va a escuchar, pero bueno. Ya se me debería de ver. Voy a viajar aquí a el barrio del puerto. Otras 6 horitas de viaje. Y voy a hacer una cosa que es, voy a por algo de comer. Voy a por unas galletas o algo. Un momentito, ahora vengo.
Acabo de pegar un tiro sin querer. Bien, me gusta. ¿Tienes conversaciones nuevas? Desarde, I'd like to know more about my family. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Morange? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. Vale, me parece bien. Let's go see Lady Lorraine Morange. Bonificación de amistad te da artesanía, este te da vigor y este te da intuición. Guay. Te vas fuera del equipo, Kurt, un momentito. Y vamos a interrogar a la señora de Morange. Ahora cuando... Ah, pues a ver si puedo venderte algo. El martillo no, por Dios. Vale, ya está, puedo continuar mi viaje. Vamos a continuar. He continuado un ratito, no sé si continúa hasta las 7 o 7 y media. Aunque quizá teniendo en cuenta que no tengo nada que hacer, a lo mejor debería de continuar más, ¿no? Pero... Good day, milady. Desarde. I'm the emissary of the congregation on Tier Fredy. And cousin to the governor. I know exactly who you are. Enchanted. I am Admiral Cabral, and I see that you're accompanied by one of our own. Hardy wins, Vasco. Hardy wins, Admiral. Me despediste. You are still angry with me for keeping you ashore, are you not? You'll one day thank me for it, but I don't suppose you've come to talk to me about affectations. What can I do for you? I need to be going. No sé por qué habla contigo, pero... Una caja. Con loot. El siguiente punto de... Almirante Cabral. El siguiente punto de talento lo consigo al nivel al nivel 9, al siguiente nivel. Debes cruzar ciertos pasajes difíciles, debes cruzar ciertos pasajes que un salto permite escalar pasajes difíciles. Fabricar mejoras de armas y armaduras básicas, mejoras avanzadas y maestras. Y este es... Los lugares de recolecta son más fáciles de ver. Todo por el panita vasco. No sé cuántos compañeros habrá de equipo al final del juego, ¿no? Pero... We would like to have some information regarding an important family, the Darcys. Well, I could tell you many things about them, but I suppose that you want to know something in particular. Puede estar un poquito más cerca a la cámara. Indeed, Bastien Darcy, the son of the family, has been in New Serene for some time. Last I heard about it, he was doing business, but that doesn't help me know where he is. The Darcys' first attempt at establishing themselves on this island wasn't very fruitful, but I seem to recall that since then the son has found a competent associate who's been working here for a long time. Perfect. Could you tell us where to find her? Of course. Ask for a Madame Clerc near the warehouses on the port. That's where she normally is. I hope the Darcys are not in trouble. No. Do not worry, madam. Their name was simply mentioned in some business discussions.
We are thinking about becoming associates. We would like to know more about them to form an opinion. If you ask me, you should forget this idea, Your Excellency. Their son is a poor business partner. Why do you say that? I do not mean to speak ill of him. Perhaps it would be better for you to form your own opinion. Well, thank you for your help, madam. Can I help you with any other matter? No falta. My lady. Thanks for the info. Con esta misión subo a nivel 9, tengo ya ciencia, por fin. Vamos, debería de subir a nivel 9. Can I help you? Are you here to do business? Are you Madam Clegg? I'd like to meet with your associate, Mr. Darcy. Bastian? I don't know where he is. I can't say that he often graces us with his presence. You don't have the slightest idea where he is? I am not his caretaker, you know. You don't seem to hold him in high regard. Listen, my relationship with my associate is no one else's concern. And if you didn't come to do business, well... We must find him. This man you can see by my side is his brother. Do not insult my intelligence. I know that the Darcys only have one son, alas. You can see the Naught tattoos on his face, can't you? And a merchant like you must surely know about the Naught's recruiting process. So it is true. The Darcys gave away one of their children. I find it hard to believe. He was supposed to go to Hickman to deal with one of our clients, but I didn't receive any news from him after his departure. And given his tendency to get himself into impossible situations, I didn't try to get any. Who is this client? His name is Farad. Who is this man? You'll find him in the Alchemist District. I'll write this down. You think something may have happened to him there? His mission wasn't very complicated. He had to pay for a valuable shipment and take charge of it. With Bastian, anything is possible. Thank you, madam. Who is this man? Todo es fuera del mapa. En serio, todo es fuera. Pues vale. Pues toque para afuera. Obsidiana. Pues nada, habrá que ir para allá. Tengo que hacer literalmente todo por aquí. ¿A dónde Hostia. Hay 12 horas de viaje. Dolor. Dolor. No tenemos nada de lo que hablar, ¿no? Por ahora. Ay. ¿Qué cojones es eso, tío? Parece un león fusionado con un buey. Glendambar, la costa de los grandes huestos. Hello there. Hay muchas cosas que hacer en esta área. Tengo que viajar más todavía por aquí, tío.
there. This is Deidre, the ruins Lady Morange told us about. But I do not know how to get there. The path collapsed. Some of the tunnels in the mine may lead to it. We should go there. Sí, pero no nos incumbe ahora mismo. Vamos a ir a por... Vamos a continuar por aquí. Aunque eso... Voy a mirar si esto es un campamento. Altar de habilidades. What the fuck es un altar de habilidades. He ganado un punto de habilidad. ¡Ah! 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 Muy útil. Me gusta que haya cositas de estas por explorar, la verdad. Vale. Aquí puedo poner el camping. Perfecto, me parece perfectísimo. Y ahora puedo continuar para allá. Vale, perfecto, ¿no? Guarda la espadita. Ay. Vaya. Pobrecito. Mucha gente se muere por el puto medio de la calle. Una caravana para viajar. Buah. Si hago luz, ¿qué pasa? Voy a hacer luz. He dicho voy a hacer luz. Vale, pues si hago luz no pasa nada. Ahora, si hago luz... Espérate. Si hago luz, no hace nada. Vale. Típica pata a un oso por la espalda. Te están dando, ¿no, Vasco? A subir a level 9 con cualquier gilipollas que haga ya. Recoléctalo todo. Joder, macho. Dios mío, qué de horas. En plan, estoy yendo a zonas que no había ido nunca. He avanzado con mucho territorio en muy poco tiempo. La región de Hikmet. Hikmet.
Vale. Estoy como en el quinto coño, ¿no? Sí. La respuesta es sí. Estoy en el quinto coño. Halt! What's your destination, milady? Just into town. Milady. I'm an emissary of the congregation and am here to discuss matters with your governor. Why the checkpoint? We've got orders to verify all comings and goings. The roads are becoming dangerous. Do you have anything particular to report? Nothing out of the ordinary. Well then, good travels, milady. ¿Para qué me para? Digo... No hay nada que saquear. Puta mierda. He descubierto una avanzadilla, ¿no? Pero... Aquí hay una enfermería y poco más. Puedo pasar de aquí y seguir un poquito para adelante. La región de Hikmet. Aquí un campamento. Qué bonitos los molinos y eso, ¿no? La verdad es que es bonita la ciudad. Tiene un porte un poco oriental la ciudad. Pero, bueno... No sé, not bad. Me van a parar a la puerta para decirme que por qué entro. Sí. Your names, titles, and business at hand. Lady de Sardet, emissary of the congregation of merchants on Tier 4D. I have come to present my regards to your governor. Your papers seem to be in order. Welcome to Hikmet, Your Excellency. Claro, tío. Por una vez que en un juego eres alguien, empiezas siendo alguien. No tienes que currarte todo para entrar a las ciudades. Antes de ir a hablar con el gobernador, que me imagino que me redirigirá a sus misiones. A submisiones. Voy primero a encontrar al cliente ese. Vale. Es aquí, es una tienda de alquimia, ¿no? If you come to do business, you should go upstairs. I am but a poor underling. Soy solo un mandado. Hello, sir. Is this the house of the man called Farad? It is I. What can I do for you? We're searching for Mr. Darcy. He was supposed to come here to do business. Yes. Yes, he did come here, but I don't know where he is. To be honest, our exchange did not exactly go as planned. And if you are his associate, or a member of his family, know that you owe me a large sum of money. How so? Well, this Darcy fellow came here to take the shipment, and he was supposed to deliver me a promissory note. Which never arrived, I imagine. How could you let him leave with your merchandise without payment? Well, he's the son of a very well-known family. I did not deem it necessary to try and obtain more guarantees. What if something happened to him? Nothing happened. At least I don't think so. Why should that concern me? I'm not his brother. He owes me money, and I do not have the slightest idea of where he might be. I suspect that you are not telling us everything. I suspect. If you have not come to repay his debt, leave me alone so I can work in peace. Que no, que te pueda ayudar. Registra los papeles. En plan, aparta y le... I already told you that I do not. Puto registro. Puto registro la casa. Puto registro. Greetings.
If you have come to do business, head upstairs. Why'd you say that? They haven't been paying me, and I've had to work with cheap ingredients for weeks. Have you heard of a man called Bastian Darcy? It would be difficult not to. His name is the only thing my boss talks about. Apparently, he did not pay for one of our shipments and still left with the goods. And now my boss makes me work twice as much to compensate for his losses. Ingredients I wouldn't even feed to a pig. And what did your boss do? Well, he spent every waking hour cursing his name. That's how I learned about it. What do you do here exactly? I create and prepare complex potions. And if I'm not mistaken, things... The boss has always been difficult. I work using left while listening to him screaming at me. How can a brilliant, conscientious alchemist keep working here? I am certain that any great laboratory in town would welcome you with open arms. So why continue protecting your employer? This position may not be the most rewarding these days. ¿En serio? It wasn't always like this. No, pues nada, he fallado un 75% porque F. Pues nada, pues te registro los papeles. Amigo mío, me apena terriblemente escuchar las dificultades a las que se enfrenta como consecuencia de esos asuntos con Bastian de RC. Me dijeron que ese chico era intrascendente, pero no pensaba que fuera deshonesto. Por desgracia, como sabes, si esperar un reembolso de su familia, la espera podría ser muy larga. La correspondencia con el continente es bastante lenta. No existen otras soluciones. Los cobradores podrían ser muy útiles. Vaya. Le has mandado gente a que le pegue una paliza, ¿verdad? Malditos cobradores. You again. You may not know where he is, but you did everything you could to find him, didn't you? What do you mean? Does this document ring a bell? You hired some debt collectors to find Mr. Darcy. Y que le pegue una paliza, ¿eh? La tenías ahí. Legal action and retrieved what you were owed, but you sent some killers instead. I doubt the governor would approve. Do you want us to tell him about it? No. But please understand me. The Darcy family is on the continent. It would take months for them to reply to my complaint. Y por eso tienes que contratar cobradores. My shop will not survive this. Tell us who these debt collectors are, and we'll take care of it. They loiter in an alleyway of ill repute, not far from here, in the Science District. Probably a bunch of cutthroats. If Bastian survives... If he survives, remind him of what he owes me. Pégale un puñetazo. Uy. Ella me jodería, ¿sabes? Claro, te va a pagar alguien que está muerto. Si lo pillan y lo matan. Con la suerte que tengo, con la suerte que tengo lo matan también, ¿eh? Bueno, con la suerte que tengo con el juego como es, lo matan también a ese. Porque hemos ido a buscar al soldado que contrató el Kurt, que reclutó el Kurt muerto. Hemos ido a rescatar a la madre de la otra muerta. Ahora vamos a buscar al hermano legítimo de este hombre. Joder, está vivo, increíble. Leave this man alone. What do you want? No one asked you for your opinion, so get lost. Maybe he's friends with the weakling. Maybe. In any case, it seems like he wants to share his fate. You think I'm afraid? I've fought uglier people than you. Vasco, let me try to take care of this. How much money are we talking about? You're here to collect a debt, right? Between what he owes our client and our commission, it's a hefty sum. But if you want to pay in his stead, my lady, please. Te voy a pagar esto, puñalar cosas. I don't think you realize who you're dealing with. So, let me introduce myself. My name is de Sardet. I'm the legate of the congregation, and I'm here to save the life of one of our citizens. If you do not deliver him to me immediately, I will have no choice but to inform the governor. And you'll end up rotting in jail in no time. Damn it, they look serious. Yes, a bit too much. Listen, we don't want to get in trouble. Mi piquito de oro. So take him. Yeah, if our client wants to get repaid, he'll have to make an official request. Come. Thank you for your intervention. I thought these brutes would kill me. Y lo iban a hacer. It's only natural. But how did you end up in such a situation?
Oh, I'm certain someone like you, who belongs to high society, will understand. There is a game table here that is attended by the best of the aristocracy. I lost the money I owed to that merchant. Que eres gilipollas, digo. And since I got out with a few other debts, I had to leave the merchandise as repayment as well. But that's a mere trifle that my father would have paid for without thinking twice. I never would have thought that someone would send these types of brutes after me. What a lack of tact. In any case, I am extremely grateful to you. To whom do I have the honor of speaking? My name is Captain Vasco. Naught and sea given. It was a pleasure, sir. Entonces, ¿qué? Al final, ¿qué? ¿Por qué no nos has dicho? Can I do anything for you? ¿Ahora qué hago? La misión no me la completa el juego. Vale. My pleasure. But why didn't you tell him who you were? But I did tell him. I was stupid. I resented everyone, and you even more, for the life I didn't get to live. You had it all, everything I thought I was entitled to. But after seeing Bastion, I realized that in the end, I was exactly who I wanted to be. A Naut, and a proud one at that. I'm glad to hear it. No more regrets? No more regrets. And I certainly don't regret not being called Leandra Darcy. Bueno, pues ya está. No subo... Vale, sí, subo de nivel. Punto de habilidad, por fin. Soy científico. Por fin soy científico y puedo volar paredes. Aquí hay 3 puntos, aquí 3 puntos, aquí hay 3 puntos ahora. Alquimia económica. Pesado, que me da igual, que ya sé que tengo cosas. Vale. Me tengo que reunir con el gobernador de Celem. Y estos son investigando. Vale. Hablar con el de Celem. ¿Qué es eso que sale ahí? Es un campamento. Aquí en medio. En mi casa. Porque tengo una casa aquí. Entonces puedo viajar directamente desde aquí al otro lado. Vale, vale. Perfecto. Y debería de explorar las zonas y eso. Porque he visto que puedo coger puntos de experiencia gratis. Puntos de experiencia. Puntos de habilidad gratis. Y la verdad es que puede ser bastante bueno. Certain that I can remain calm if I see such a man. We rarely bow down on our ships. I hope I will not embarrass you. Es verdad que soy un hijo de puta, que vengo con la... Que vengo con la buena, hombre. Que vengo con la... Con la tía que está enemistada con este hombre. El de aquí. Está bien eso. Porque los palacios son todos iguales. Hola. Your Excellence, it is an honor to meet you. Allow me to present my sincerest regards in the name of the Congregation of Merchants. And allow me to wish you and your cousin a warm welcome. ¿Ves esta con la que te has peleado? Ojalá hubiera ganado, digo. Prolong the profitable relations between our two nations. Likewise. Nevertheless, another question brings me. The Malachor. The Prince d'Orsay hopes that these new shores will bring us new possibilities.
Even a remedy? It is an area that concerns us greatly, but be assured we are studying it acutely. Our doctors and alchemists are particularly interested in the flora of the Isle. It's extremely varied and different from our own. In fact, we have sent a group of explorers into a very promising sector. Alas, we've had no news from them for quite some time now. We are hoping that nothing has happened. We would have sent a patrol to investigate, but we cruelly lack the means to do so. The natives have proven aggressive, even hostile to our studies, and have attacked us regularly. You asked the question why. You steal our lands, gouging the earth in sacred places. And now our people are disappearing. It's enough to drive one to unsheath a blade. Do you not agree? Siora, please. I understand how you feel, but this isn't the right time. I am sorry. You are right. My apologies, Your Excellence. Continue, please. Yes. As I was saying, we are obligated to maintain all of our able-bodied men here in order to protect the city. But we would be happy to share with you the results of our research if... Your Excellency. This insolent interruption is untimely and unwelcome. I deeply regret, Excellency, but one of our frontier posts has just suffered a brutal attack. Report then and be precise. The natives attacked us by surprise. Our men were massacred. Our frontier post is lost. One more act of barbarity. Dismissed, soldier. Where was I? Yes. We would be most pleased to share our discoveries with our allies if your cousin would send us a party to help us find our lost expedition. I could show you to which region they were sent. I thank you for the information and will let him know. If you are of a mind to accord me another request, I would be truly grateful. I'm listening. As you have not failed to observe, our troops, as well as our caravans, have been suffering incessant attacks. The merchants, including your own, are raided, often killed, and certain goods have become scarce. Captain Rainhild, who commands our outpost in the plains, has communicated his incapacity to protect them. Considering that certain of your own fellow countrymen are involved. You would like me to lend a hand? I will see what I can do, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subject? Nah. I have to go. Look for... Farewell, my lady. ¡Ahora muere! Me encanta que es que no te hagan nada, en plan. Do you need something? I must leave you. Me flipa que es que no te pase nada, en plan. ¡Dale! Ya lo he hecho, ¿no? Your Excellency. Could you tell me a little... Hikmet, we've been here in every... A ver, técnicamente ya técnicamente ya le he hecho, a lo mejor ahora me sale una cinemática al salir o algo, supongo, ¿no? Vale. En nombre de la esencia. Me gustaría tener un caballo, no te voy a mentir.
que tus panas, pues. ¿Qué pasa, Jorge? Pasa, Jaime. Estaba viendo que estaba... Mira el Discord ahora, he visto que estabas conectado y he dicho, hostia, ¿qué está haciendo? Pues me estoy transmitiendo y he visto que estaba viendo el torneo y digo, a lo mejor estaba jugando algo, yo qué sé. Bueno, no, estabas viendo un torneo. Si quieres, hago esta misión secundaria y tiro para allá. La hago, dejo ya, que llevo ya cerca de 4 horitas. A ver. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Voy a hacer esta misión secundaria y ya está. Y lo dejo ya, que yo creo que llegaré a las 4 horitas, que yo creo que está bien, y luego nos vamos al Fortnite. Y si queréis, juego al Fortnite en streaming, si os hace ilusión. Que hace que a Jorge le hace ilusión. Aunque no nos va a ver nadie, ¿no? Pero ya estamos. They don't just steal goods or equipment. They kill without mercy. Only one man survived their last attack. He's here in a sorry state. Do you think you could answer a few questions? Yes, but No me fuente suficiente. I'll make sure I do, Captain. ¡Pa' que aprenda! Vale. Hello there. Hello there. Hello, Kenobi. Legate of the congregation. I was informed No that your lo caravan puedo. was looted and that you were the sole survivor of the attack. It's true, Your Excellency. It was awful. All those deaths. Por aquí ha pasado el grupo por aquí ha pasado la cuadrilla de Dragon Ball. Todo muerte y violencia. How did the attack happen? We traveled all day. We were exhausted, and night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck, in the middle of the night. Were there several attackers? I counted 5, maybe 6. But others were hiding in the woods. I'm sure of it. If they only had their usual stone weapons, we may have hoped to escape them. But their weapons were inflamed. I have never been so Vaya. Creo que sé de alguien que tiene una espada ardiendo que está justamente a mi lado. Y no sé si se verá en la cinemática. No, la está ocultando el tío. Did the attackers take it? Everything was a blur. I don't know if they intended to steal or destroy it. Unfortunately, my companions died. A ver, no te voy a mentir, que prefiero quedarme con mi amiga aquí y los nativos. Yes, Your Excellency. Maybe more of us would have survived if we'd all fled. You mentioned recommended precautions. Yes. Since attacks occur often, we were given a number of precautions to avoid them. Do not travel at certain times. Do not camp near the road. Do not light any fires. All of it was useless. It would have been better to recruit guards to escort us. Based on what you're saying, Yo sí, los que suelen ser series de juegos, sí, los random no. Los que son random no los suelo dejar subir a YouTube. We'll go to the scene of the attack. I might find something there to help track these rebels. Pero bueno, alguien con una espada de fuego atacó. Pero eso, que los directos que son como este juego, que es un juego que me estoy pasando, si lo suelo subir. Si hago un directo de, yo que sé. No, que ya nos han dicho que es el pueblo de esta mujer, ¿sabes? Pero yo me voy a poner a favor de ella. ¿Qué quiere que te diga? Los prefiero. Antes que los moros de mierda, digo. Es que están peleadas con los árabes, esta mujer, el pueblo de esta mujer está peleada con los árabes. Ve. The caravan was some distance from the road when it was attacked. Ve.
Te saco la espada ya. The food has been destroyed. They clearly don't need it, which means that their camp should be close by. Bueno. They must have died protecting their goods. Bueno. How sad. Creo que hay algo ahí adelante. Appear to be caused by stone blades. The kind of weapons the islanders use. No me he enfrentado a un bicho de eso en la vida. Their entire contents have been destroyed. These goods were not meant to reach their destination. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around. ¿Qué hacemos con los problemas? ¡Boom! ¡Uy! No, no era ese el que quería dispararle, quería dispararle. ¡Ay! Me ha envenenado encima el hijo de puta. ¡Ay! 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 Voy a poner una trampa a ver si la explota. No la pisas, ¿no? Como no la pisas no explota, ¿no? Ah, pues sí. Necesito ayuda, por favor, que si me muero yo nos morimos todos. Ah, que se han muerto los otros dos. Uno menos. Vale, pues nada. Estoy rodeado de putos inútiles. Voy a poner una trampa de veneno. Una trampa mágica. Ah, mira, le aprovecho el bug, ¿vale? Me salió del rango de visión para que revivan mis compañeros. Sin querer. ¡Ataque furioso! ¿No se ha muerto este? Vale, ahora sí. No, no lo mates, hombre. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale. Me he quedado sin... Tengo que hacer cosas. Tengo que hacer balas, tengo que hacer trampitas. Me tengo que tomar una puta poción. Vale. Está un poco roto eso de que si me saco del rango de visión revivo a los compañeros automáticamente. Un poquito. Voy a recuperar la trampa. Vale. Vale. Joder, macho. Dios, la que está a la mitad de la vida, la otra. Vale. Trampa de veneno. Rápido. Joder. Ay. Donete. Esta gente aquí, pues ya tienen más nivel. Encuentra a los rebeldes. No estoy looteándolo todo. Un ciervo. Pero un ciervo de verdad, ¿sabes?
Campamento, vale. Vaya. Vaya. Disparo de advertencia. No tengo. Trampa mágica, por favor. Dejar que vengan. Aunque... Disparo, voy a poner la trampa, me alejo un poco, pisarla, ahí estamos. Pisa esta. Ahí. Patar la boca. Patar la boca. Ay. Vale. Patada en la boca. Vale. A lootear como unos hijos de puta. Carta inacabada de un mercader de su familia. Querida, me temo que esta vieja será el último que haga. Hemos sido muy precavidos, incluso le hemos comido la comida fría todas las noches porque encender una fogata es demasiado peligroso. Aún así me siento como si nos estuvieran observando y me temo que nos vayan a atacar de un momento a... But whoever attacked him decided to drag him here and feed him to the wild beasts. The Donea Extragal do this as a sort of scare tactic. This is a message for other... ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es esto, tío? Andrick, líder de la manada. Joder. Ay. Encima hay más, ¿sabes? Vale, le voy a poner una trampa de veneno aquí. Le voy a pegar un tiro para desestabilizarlo. Joder. Al vasco ya lo han matado. XD. Me van a matar. Como lo que yo te diga. Dios mío. Espero que no me haya cargado, que no tenga el punto de control el quinto coño, ¿sabes? Que si no, le van a dar por culo ahora mismo. Pero ahí estamos. Venga, ahora nos vemos. No creo que tarde mucho, a no sé que me maten aquí 27 veces. Y de por el otro lado es lo que no era. He was in the caravan, but whoever attacked him decided to drag him here and feed him to the wild beasts. The Donea Extragal do this as a sort of scare tactic. This is a message for other merchants. A bit of poison on my blade. Let's go! Let's see if you can ward off this fate. Ay. 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 Joder, macho. Pedazo bicho, tío.
Ay. Anda. Pues yo no quiero matar a esta gente, joder. Que son amiguis de esta mujer, que encima se está pegando a esta mujer con sus amiguis. Esto es un poco turbio todo. La han matado. Ahora no puedo subir. La han matado sus amiguis. Su familia, su gente. Ay, me ha metido un mazazo. No te cures, hijo de puta. Ahí estamos. Que deje de curarte, joder. No tengo balas, tío. Vale. It's not possible just now. It's not possible just now. Ay, no tengo trampa, justo. ¿En serio? Justo no tengo trampa para hacerlo, en serio. I need a bit of practice. Joder. Necesito un campamento para crear una trampa, tío. No sé si podré hacerlo allí en el campamento, pero tío. Vale, quiero hacer consumible. No, necesito ciencia, nivel 2, no puedo. No puedo hacer las trampas. Necesito ciencia nivel 2, ¿en serio? Ay, y las balas no puedo hacerlas tampoco, tío. Munición. Pero, tío... Pues no puedo ahora mismo. Pues no puedo continuar con esta misión porque no tengo las cosas suficientes. Muy bien. Pues nada. Me tiene que dejar. Así que lo voy a dejar aquí. Y ya. El lunes continuamos, creo.
Así que nada. Voy a dejarlo por aquí. Adiós.